¿Cómo llegué aquí? Esta es mi historia. Capítulo 1. Puede soñar extraño, pero recuerdo el tiempo que pasé en el hospital de Merced, en California, cuando tenía 5 años, como algo casi mágico, sentada en la cama con mi suave camisón de lana rosa, esperando mi ronda diaria de visitantes. Médicos, enfermeras y mis padres, me sentí completamente cómoda. Ya había estado allí durante 2 semanas y estaba decidida a ser la mejor paciente que hubiera visto nunca. Ahí, en la habitación limpia y luminosa, todo parecía estar bajo control. Había rutinas confiables en el hospital, impuestas por verdaderos adultos. En aquella época había una sensación de admiración en torno a los médicos y las enfermeras. Todos los veneraban, y estar en medio de ellos me sentía como un privilegio. Todo tenía sentido, me gustaba que hubiera una manera en la que podía comportarme que me produjera respuestas predecibles. Me habían diagnosticado nefrosis renal, una enfermedad potencialmente mortal, sobre la que se sabía muy poco. En realidad, solo se había estudiado en niños, y en la medida en que se había estudiado, básicamente era una enfermedad retentiva, en la que el sistema se filtraba, no funcionaba como debería de ser. Recuerdo que me asusté cuando se me hincharon los genitales, y se los mostré a mi madre. Vi su reacción, puro pánico. Me subió al coche y me llevó rápidamente al hospital, donde terminé internada durante 3 meses. Mi tía era profesora de 4º grado y había hecho que toda su clase hiciera tarjetas de buenos deseos para mí, en cartulinas, con crayones y marcadores. Mis padres se entregaron esa misma tarde. Me emocionó la atención de niños mayores, niños que ni conocía, pero cuando levanté la vista de las tarjetas de colores brillantes, vi las caras de mis padres por primera vez. Pude sentir su miedo de que no lo lograra. Me acerqué y toqué la mano de mi madre y le dije, ¿todo estará bien, mamá? Ella también era solo una niña, tenía solo 23 años. Mi madre, Virginia King, era una adolescente que pensaba 100 libras cuando se quedó embarazada de mí, recién salida de la secundaria Patterson en Roswell, Nuevo México. En realidad era una niña pequeña. Estuvo de parto con dolores durante 9 horas, solo para quedar inconsciente en el último minuto, justo antes de que yo viniera a este mundo. No fue la primera experiencia de apegeo ideal, que ninguna de las dos. Había una parte de ella que no tenía realmente los pies en la tierra, lo que significaba que era capaz de pensar fuera de los esquemas. Procedía de la pobreza, pero no tenía una mentalidad de pobre, no pensaba en la pobreza. Quizás que tuviéramos lo mejor. Nunca habría permitido una marca genérica de nada en nuestra casa. Ni cereales, ni mantequilla de maní, ni detergente para la ropa. Era generosa, expansiva, acogedora. Siempre había lugar para una persona más en la mesa. Y tenía confianza en sí misma de una manera relajada. No era estricta con las reglas. Al crecer me di cuenta de que Ginny era diferente. No parecía como otras madres. Me la imagino con el auto que nos llevaba a la escuela, fumando cigarrillos con una mano y maquillándose con la otra, a perfección sin quisiera mirar al espejo. Tenía una gran figura estupenda, era atlética y había trabajado como socorrista en el parque estatal. También era sorprendentemente atractiva. Con brillantes ojos azules, piel pálida y cabello oscuro, era meticulosa con su apariencia, sin importar las circunstancias de nuestro viaje anual a casa de mi abuela. Hacía que mi padre se detuviera a 3/4 de camino para que pudiera ponerse los rulos y tener un cabello perfecto para cuando llegáramos a la ciudad. Mi madre fue a la escuela de belleza, aunque nunca hizo de eso una carrera. No era una reina de la moda, pero sabía cómo armar un look con estilo natural. Siempre buscaba lo que fuera glamuroso, aunque mi nombre de un producto de belleza. Ella y mi padre formaban una pareja magnífica y sabían cómo divertirse. Otras parejas acudían a mesa con ellos. Mi padre, Danny Guinness, que era menos de un año mayor que mi madre, siempre tenía un brillo atractivo en sus ojos. Travieso, parecía que tenía un cerebro del que quería saber. Tenía una boca hermosa con dientes blancos brillantes. Contrastados con su piel aceitunada, parecía un Tiger Woods latino. Era un jugador encantador con un gran sentido del humor. No era aburrido. El tipo de persona que siempre está al borde del abismo. Siempre se sale con la suya. Era muy macho. Competía encarnacidamente con su hermano gemelo, que eran más grandes y fuertes, y se había unido a los marines, mientras que a mi padre lo rechazaron porque tenía un ojo vago, como yo. Para mí era algo especial. Para nosotros sentía que significaba que veíamos el mundo de la misma manera. Él y su hermano gemelo eran los mayores de 9 hermanos. Su madre, que era de Puerto Rico, me cuidó durante un tiempo cuando era un bebé. Falleció cuando yo tenía 2 años. Su padre era irlandés y galés, cocinero de las Fuerzas Aéreas y un alcohólico terrible. Se quedó con nosotros cuando yo era una niña pequeña.
Y tengo recuerdos de mi madre que no quería dejarme sola en el baño con él. Más tarde se habló de Abu Setspib, al igual que yo. Mi padre se crió en un hogar lleno de secretos. Danny se graduó de Roswell High un año antes que Ginny, y cuando se fue a la Universidad de Pensilvania, ella se sintió insegura, más cuando descubrió que tenía una compañera de cuarto, mujer, así que hizo lo que seguiría haciendo durante toda su relación. Cada vez que se sentía amenazada, empezó a salir con otros chicos para ponerlo celoso. Empezó a salir con Charlie Harmon, un joven bombero, cuya familia se había mudado a Nueva York desde Texas. Incluso se casó con él, aunque la unión duró poco, porque el romance tuvo el efecto deseado. Papá regresó corriendo. Se divorció de Charlie y mis padres se casaron en febrero de 1962. Yo nací 9 meses después, o eso creía yo. Cuando la gente escucha a Roswell, piensa en hombrecitos verdes, pero en mi casa nadie hablaba de ovnis. El Roswell de mi primera infancia era una ciudad militar. Teníamos la pista de aterrizaje más grande de los Estados Unidos. Servía como pista de apoyo para el transbordador espacial en la base aérea Walker, que cerró a finales de los 70. Además de eso, había huertos de nueces, campos de alfalfa, una tienda de fuegos artificiales, una planta empacadora de carne y una fábrica de Levi's. Estábamos inmersos en Roswell. Era parte del tejido de la comunidad y nuestras familias estaban entrelazadas, tanto que mi prima de Ana también es mi tía. Es la sobrina de mi madre y se casó con el hermano menor de mi padre. Mamá tenía una hermana mucho más joven, Charlene. La llamábamos Chuck, que era animadora de la escuela secundaria. Ginny asumió el papel de chaperona y yo me convertí en la mascota en miniatura del equipo. Ella hacía cosas como para meter escondidas a todo el grupo en el autocine, dejándolos zumbados en un montón de risas en el maletero de su auto. Yo me sentía como una niña mayor, como si estuviera participando en sus travesuras. Me vestían con un uniforme a juego y Ginny me peinaba. En las reuniones escolares yo era la gran revelación. Salía corriendo con mi pequeño traje azul pálido para terminar la porra, con el movimiento característico que me habían enseñado. El gesto ceremonial del dedo era mi primera experiencia como artista y lo disfruté cada segundo. Y me encantaba ver lo feliz que hacía mi madre. En aquella época mi padre trabajaba en publicidad para el Roswell Daily Records. Por la mañana le dejaba a mi madre un paquete de cigarrillos y un billete de $1, que ella gastaba en una Pepsi enorme que compraba en la tienda de la esquina y que bebía todo el día. Mi padre estaba motivado para triunfar, trabajando duro y se convertiría mucho, a veces demasiado. Solía salir de juerga con sus tíos. Y eran esos bebedores que se metían en peleas. Ten en cuenta que apenas tenía 20 años. No era raro que mi padre volviera a casa bastante golpeado después de una de esas borracheras. Le encantaba pelear y ver a la gente pelear. Cuando yo era niña demasiado pequeña, mi padre me llevaba a ver combates de boxeo locales con él. Recuerdo que tenía unos 3 años y estaba de pie sobre una silla mirando hacia el ring. Le levanté a mi padre: ¿de qué color de calzoncillo soy? Ve a ver esos hombres golpeándose entre sí. Ese era nuestro momento de unión. Mis padres tenían una relación relajada con la verdad, pero creo que mi padre disfrutaba de la sensación de que podía engañar a alguien. Por ejemplo, iba a pagar una cuenta y le decía al tipo de la caja registradora: te doy una oportunidad, doble nada. Era el jugador que había en él. Siempre buscaba salirse con la suya en todo lo que pudiera. Yo tenía casi 5 años cuando nació mi hermano Morgan, y de inmediato me sentí protectora de él. Siempre fui más dura que él. Ahora es el tipo grande, mide 1,90 m y es fuerte, pero cuando era pequeño era diminuto, así que la gente siempre daba por sentado que era una niña. Era un bebé quisquilloso y mi madre lo mimaba. Dale al bebé lo que quiere, era su cantinela. Recuerdo que en un viaje muy largo para ir de visita con nuestra tía en Toledo, cuando Morgan tenía unos 2 años, mis padres me pasaron una botella de cerveza desde el asiento delantero que le fui dando lentamente durante todo el camino hasta nuestro destino, como si fuera un biberón de leche para un bebé. No hace falta decir que cuando salimos del coche ya no gritaba. No digo que fuera la hermana perfecta ni mi apodo para Morgan. Era, después de todo, Butterfly, uno de mis favoritos. De tortura era inmovilizarlo, tirarle el cabello de la mano, ponérselo sobre la nariz. Pero desde el principio tuve la clara sensación de que tenía que cuidarlo de los dos. En realidad, porque los dos éramos
exactamente unos padres helicóptero. Una vez cuando Morgan tenía 3 o 4 años, estaba de pie en el respaldo del sofá, mirando por la ventana y saltando. Y recuerdo que le dije a mi madre, se va a caer y se va a hacer daño. Se cayó, por supuesto, y traté de atraparlo, pero era demasiado pequeño. Amortigué su caída, pero no pude evitar que se abriera la cabeza con la mesa de café. Fue como una escena de una película. Mi madre saltando y gritando, no te muevas, y envolviendo su cabeza sangrante con una toalla, antes de que lo lleváramos rápidamente al hospital. Se había fracturado el cráneo y durante mucho tiempo después de que lo cosieran parecía un monstruo, como Frankenstein. Poco después de que naciera, nos fuimos de Roswell a California. La primera de una serie de mudanzas que definiría nuestra infancia. Mi madre se dio cuenta de que mi padre tenía una aventura, así que hizo lo que madre le había enseñado a hacer. Cuando tu marido está toteando, lo alejo del problema. A las mujeres de la familia no parecía ocurrírseles así. Si al echarse llevaban consigo a su marido infiel, el problema las acompañaba donde quiera que fueran. Para la mayoría de las personas, la idea de mudarse es algo muy importante. Todo ese cambio, tener en cuenta un mundo nuevo, un lugar para vivir, las molestias y el estrés de establecerse de nuevo en un nuevo medio. Una tintorería, una tienda de comestibles, sin mencionar las instalaciones de los niños en nuevas escuelas y las determinadas de las rurales del autobús escolar, etcétera. Requerían mucha reflexión, preparaciones y planificaciones. No fue así para nosotros. Mi hermano y yo hemos calculado que durante nuestra infancia asistíamos al menos a 2 escuelas nuevas por año, y a menudo era más que eso. No me di cuenta hasta mucho después de que no era así como vivía todo el mundo. Cuando oigo hablar de personas que han tenido los mismos amigos desde el jardín de infancia, no puedo imaginármelos cómo debería de haber sido eso. Mudarse no era algo que nos hiciera gracia a nosotros, los niños. Había una sensación creciente de que algo estaba pasando, de que se estaba tratando un plan. Y lo siguiente que supe fue que estábamos saliendo a la carretera en uno de los muchos vehículos de tonos tierra que mis padres habían tenido a lo largo de años. El Maverick color óxido, el Pinto marrón, el Ford Falcons beige. Todos eran nuevos excepto el preciado Chevy Bel Air azul celeste del 55 de mi padre. A menudo se presentaba con una necesidad. Papá era tan bueno en lo que hacía y era bueno en lo que hace que lo necesitaban en otro periódico en otra ciudad. Nuestro trabajo era apoyarlo en esos primeros años. Mudarse no parecía un gran problema ni una dificultad. Era simplemente lo que hacíamos. Mientras yo estaba lidiando con las cosas normales de una preadolescente, mis padres estaban desmoronando. Nunca sabré cuál fue el detonante de su descenso, pero las cosas empezaron a desmoronarse esa primavera. Una noche, mientras mi padre estaba sentado en la cocina, devorando su habitual paquete de 6 cervezas Coors y escuchando a James Taylor, decidido a limpiar su pistola. Recuerdo su aspecto aquella noche, cuando bebía. Sus ojos vagos se torcían aún más, y todo él parecía vidrioso. No se dio cuenta de que había una bala en la recámara cuando se disparó. Hizo un agujero en la pared y la bala le rozó la frente. Había sangre por todas partes. Después de limpiar el desastre, mi madre se rió, aunque por dentro estoy segura de que estaba aterrorizada. Cuando pienso que en alguien que se emborracha y saca una arma cargada en una casa con niños corriendo por ahí, me resulta inimaginable. Otra noche de esa primavera me desperté con el sonido de voces angustiadas y conmoción. Entré a tropicones en la habitación de mis padres, donde encontré a mi madre agitándose y llorando, mientras mi padre luchaba por sujetarla. Junto a la cama había un frasco de pastillas amarillas. «¡Ayúdenme!», gritaba. Cuando me vio en la puerta, caminé hacia ellos en trance, sin saber, pero en otro nivel, comprendiendo completamente lo que estaba presenciando. Mi madre tratando de suicidarse. ¡Pip! Lo consiguiente que recuerdo es usar mis dedos, los pequeños dedos de una niña, para sacar de su boca las pastillas que mi madre había tratado de tragar, mientras mi padre la sostenía abierta y me decía qué hacer. Algo muy profundo dentro de mí cambió entonces y nunca volví a cambiar. Mi infancia había terminado. Cualquier sensación de que podía tratar con aquella de mis padres se evaporó. En ese momento, con mis dedos en la boca de mi madre suicida, que se agitaba como un animal salvaje, y el sonido de mi padre gritándole, dándome mis instrucciones, pasé de ser alguien a quien al menos intentaba cuidar a alguien a quien esperaban que los ayudara a limpiar sus desastres. Capítulo 2. Era principios de los 70 y mi madre hizo lo que la gente estaba esperando hacer. Fue una terapeuta, iba a recibir ayuda y mejorar, iba a encontrarse a sí misma.
En aquella época la energía del movimiento de mujeres flotaba en la cultura, teniendo una vecina feminista con la que mi madre se hizo amiga y que probablemente le prestó a Ginny alguna de las ideas y frases hechas de la libertad de la mujer. Pero en su frágil estado mi madre era impresionable. Después de ver El Exorcista pasó por una fase de cristianismo carismático. Me llevaba a los servicios de una iglesia católica donde tocaban canciones de George Harrison y bailaban con The Shikis. Ella estaba tratando de averiguar quién era. A veces la escuchaba hablando con nuestra vecina en la mesa de cocina sobre lo difícil que era para ella. Yo era tan fisgona que mis padres bromeaban diciendo que no quería perderme ni un PEDO. Pero al mirar atrás veo que lo que estaba haciendo era patrullar en busca del caos. Mi madre acababa de intentar suicidio, tenía que estar en alerta máxima. Se quejaba de la falta de aprehensión de mi padre y de las privaciones de su infancia. Habían sido tan pobres que ni una Navidad le habían regalado su propia muñeca envuelta como regalo, solo con ropa nueva para ella. Esa muñeca simbolizaba la escasez de su crianza, la falta de dinero, cuidados y atención que anhelaba desde pequeña. Escuché esa historia muchas veces. Podía sentir que la dinámica cambiaba un poco de nuestra casa. Durante años mi madre había soportado los engaños de mi padre y había dependido completamente de él, económica y emocionalmente. Es triste decirlo, pero cuando intentó suicidio tuvo el efecto de recuperarse un poco de poder. Le había demostrado a mi padre que tal vez era capaz de dejarlo. Desafortunadamente le había demostrado a sus hijos que también era capaz de dejarnos a nosotros. Mi madre estaba repitiendo su propia historia familiar. Su primera experiencia de amor masculino fue con el mismo tipo de alborotador, carismático y coqueto que mi padre. Mi abuelo materno, Bill King, no tenía una gran opinión de mi padre cuando mi madre empezó a salir con él en la escuela secundaria, pero los dos hombres tenían mucho en común. El abuelo era muy mujeriego, encantador y transgresor de las reglas, que tocaba el contrabajo en una banda de música country. Era muy maduro. Una vez, cuando le dolía una muela y no tenía dinero para ir al dentista, subió al baño con un cuchillo de afeitar y él solo se sacó la muela. Finalmente el abuelo tuvo una muerte salvaje, que coincidió con su vida salvaje. Una noche estando bebiendo cuando condujo su amado el Camino Azul contra un camión en movimiento. Lo decapitó. Ya tenía solo 10 años cuando falleció. Lo recuerdo como un zorro plateado, guapo y robusto, con sus fuertes manos manchadas de aceite de motor. Era dueño de una pequeña gasolinería donde a mis primos y a mí nos encantaba jugar. Pero cuando mi madre era joven estuvo mucho tiempo sin trabajo, después de romperse la espalda en el trabajo, trabajando en las construcciones con un equipo de carreteras. Mi abuela tuvo que mantenernos a ellos y a las 3 hijas que tenían en ese momento, mi madre y sus hermanas mayores, Billy y Caroline. Esta no era claramente la vida de mi abuela Mary, que había esperado. Tenía el corazón puesto en ir a la universidad. Creció en la frontera de Texas y Nuevo México, en un estricto hogar pentecostés. Fue el primer miembro de su familia en graduarse de la escuela secundaria, pero Mary terminó siendo una joven esposa y madre que trabajaba a tiempo completo para llegar a fin de mes. Estaba al límite de sus posibilidades. La interpretación de que mi madre hizo de la indisponibilidad de mi abuela fue que ella, Ginny, no era digna de ser amada. Era una niña flacucha y enfermiza que nunca superó la sensación de abandono. Nunca tenía suficiente dinero, nunca tenía suficiente amor. Era una ocurrencia de último momento. Nunca se le ocurrió que mi abuela simplemente no tenía la capacidad de cuidarla, como ella hubiera querido. Ginny no fue capaz de ponerse en el lugar de mi abuela e imaginar cómo era para ella. Siendo una mujer joven, vivir con un marido infiel, con el que había renunciado a sus sueños, tener que mantener a una familia sin el beneficio de la formación o la educación, y además tener que cuidar a 3 niños pequeños. Mi abuela Mary fue, con diferencia, la adulta más fiable de mi vida. Se crió en una granja de sorgo en Elida, Nuevo México, en la década de 1930 y poseía la capacidad práctica de una granjera, de hacer lo que hay que hacer. Era sólida, coherente, digna de confianza, pero a pesar de todas sus buenas cualidades, le había enseñado a mi madre que, a su vez, me enseñó a mí algunos mecanismos extraños para sobrellevar la situación. Siempre que el abuelo era infiel, convenía a la abuela Mary de que el problema eran las mujeres.
después de que una aventura la convenció de que tenía que mudarse para alejarse de su perseguidor. Así que recogieron sus cosas y se fueron a Richmond, California, donde nació mi madre. Nunca Ginny tenía unos 12 años después de que se mudaron de nuevo a Roswell. Un día llegó a casa temprano de la escuela y sorprendió a su padre en la cama con la esposa de su hermano. La reacción de él fue gritarle a mi madre, culpar a su hija por la situación. Él había sido el puerco, seguro de mi madre. Ella lo adoraba. Su relación nunca fue la misma después de eso. Una tarde calurosa de verano en Canonsburg, Ginny me dijo alegremente que debía apresurarme y hacer las maletas. Íbamos a un hotel. No tenía ningún sentido, pero me dejé llevar por el entusiasmo de mi madre mientras nos metía a Morgan y a mí en su Pinto, su auto, y nos llevaba a un hotel cerca de una mucha madera clara, donde todo estaba muy bien iluminado y relucía de limpieza. Mi entusiasmo se convirtió en confusión y ansiedad cuando nos dijo que nos quedaríamos allí, porque ella iba a dejar a papá por su psiquiatra Roger. Estaban enamorados, explicó. Roger iba a pagar la habitación y nos mudaríamos con él a California, donde iba a construir una casa de cristal para que viviéramos en ella. Incluso nos mostró los planos. Fue un argumento de venta sólida. Presentó su nuevo plan como perfectamente razonable y, ya decidido, sin reconocer que sus hijos podrían experimentar algún dolor, miedo o confusión por la separación de sus padres. En parte, esto se debía a que estaba demasiado atrapada en su fantasía como para tener en cuenta nuestros sentimientos. Pero también me preguntó si, en algún nivel, sabía que esto no era ni de lejos el final de su relación con mi padre. Mi madre se fue a vivir con Roger y nos alojamos alternativamente con ella en el hotel y con mi padre en el apartamento. Unas semanas después nos dijo que nos íbamos de viaje por carretera. Nos fuimos a Ohio a visitar a mi tía y a mi tío en Toledo, pero no se lo dijo a mi madre. Desde su perspectiva, todos habían desaparecido. Solo puedo imaginar la impotencia y el pánico puro que debió sentir. Papá les dijo a nuestros parientes que ella nos había abandonado por Roger, sin decir palabra, pero él no tenía la idea de cómo llegar a ella, y ellos le creyeron. Morgan y yo estábamos tan acostumbrados a que las cosas nos cuadraran, que no sé si nos molestaba siquiera en cuestionar la situación, o en preguntarnos por qué Ginny nos llamaba para ver cómo estábamos. En cuanto a cualquier caso, estábamos distraídos. Mi tía y mi tío nos llevaron con sus hijos a un viaje por la carretera. Para mí, la atracción principal era Minnie Pearl, que estaba teniendo una etiqueta con el precio colgado de su sombrero. Nada de eso sería aceptable ahora. Por supuesto, en la era de los teléfonos celulares, Instagram, el correo electrónico, FaceTime, pero era fácil desaparecer en los años 70. Mi padre lo había convertido en una especie de especialidad. Cuando estábamos en un lugar de tiempo suficiente para que las facturas comenzaran a aparecer en la puerta, escribía fallecido junto a su nombre en el sobre y lo llevaba de vuelta a la oficina de correos. Recuerdo un microondas que compró en Sears cuando los microondas parecían un invento milagroso y que hizo que Morgan firmara cuando el repartidor lo trajera a nuestra casa. Entonces mi padre le dijo a Sears que no lo pagaría porque la firma de un niño no era legalmente vinculable. Esta fue a las tiendas por todo tipo de cosas con planes como ese. Era un tipo creativo. Si alguno de mis padres hubiera aplicado alguna vez su inteligencia a algo constructivo, creo que sinceramente podríamos haber tenido mucho éxito. Tenían el cerebro, pero no tenían las herramientas para seguir un camino positivo. Y con gran parte de su energía se centró en el autosabotaje, en el sabotearse entre sí. Creo que tratábamos a las personas que amábamos de la forma en que creamos, en lo más profundo de nuestro corazón, que merecemos ser tratados nosotros mismos. Ese verano en Toledo, mi padre no tenía idea de cómo estar a solas con nosotros. Siempre me había sentido conectada con él, pero a esa altura estaba retraído, que era imposible sentirnos cerca. Nos amaba, claro, pero no nos había secuestrado, porque estuviera decidido a pasar tiempo de calidad con sus hijos o porque tuviera miedo de verdad de que Ginny nos llevaba a California y no volveríamos a verlo nunca más. Creo que nuestro tiempo en Ohio fue solo una jugada de poder más en la interminable lucha de amor-odio de mis padres, y supongo que él ganó esa ronda en particular, porque de alguna manera el final del verano había convencido a mi madre de que lo perdonara, de llevarse a sus hijos, y nos dirigimos de nuevo a Pensilvania para que pudiera intentarlo otra vez. Todo iba a ser diferente. Por supuesto, nos íbamos a mudar a una casa más grande en otro pueblo de Pensilvania, llamado Charleroi, a 50 kilómetros de Pittsburgh. Era un paso
adelante en todos los niveles. Una casa espaciosa y moderna pintada de verde aguacate, con techos altos, electrodomésticos nuevos y relucientes que a mi madre le encantaba. Había que arreglar la plomería, pero a papá se le daba muy bien. Por supuesto, nada era realmente diferente en Charleroi. Estaban sucediendo las mismas cosas que en casas diferentes. Mi padre jugaba y bebía en exceso. Era un excelente jugador de baile, billar, y cuando tenía suerte, convencía a algún tonto desprevenido para que apostara en su contra, diciéndole que podía ganar con un ojo tapado. Entonces, mi papá se tapaba el ojo vago con el que apenas podía ver y procedía a ganar el dinero del otro tipo. No siempre le fue bien. Perdió enormes cantidades de dinero jugando al póker y volvió a casa furioso, borracho y sin banca. En un momento dado, mi padre recurrió a nuestro usurero de la mafia para cubrir sus pérdidas en el juego y después estuvo endeudado con ese usurero durante años. Ya había estado trabajando con ellos para influir en las elecciones locales a favor de candidatos favorecidos por la mafia y otras cosas de bajo nivel y desagradables por el estilo. Por indirecta que fuera la participación de mi padre, seguía siendo peligrosa. Una vez que se vio involucrado en un tiroteo a la salida de un bar en Charleroi. En otra ocasión, mi mamá fue con una amiga a un pub de una ciudad y fue descubierta por un mafio que llamó a mi padre. Le dijo a mi padre que se suponía que las mujeres de la mafia no debían salir a solas de esa manera. No parecía correcto. Yo, mientras tanto, empecé séptimo grado, que formaba parte de la gigantesca y aterradora secundaria. Como siempre, yo era la chica nueva. Es posible que todas las adaptaciones que tuve que hacer para prepararme para convertirme en actriz. Yo mientras tanto empecé séptimo grado, que en el Charleroi formaba parte de la gigantesca y aterradora escuela secundaria. Como siempre, yo era la chica nueva. Es posible que todas las adaptaciones que tuve que hacer me prepararon para convertirme en actriz. Mi trabajo consistía en representar a cualquier personaje que creyera que sería el más popular en cada nueva escuela, en cada nueva ciudad. Me identificaba a las chicas populares y las estudiaba en busca de pistas. Las chicas populares llevaban pantalones acampanados o cortos. ¿Cómo eran sus acentos? ¿Qué tenía que hacer para que me aceptaran? Era mejor intentar descartar o integrarme. Pasarían décadas antes de que me ocurriera que podía ser quien realmente soy. No la persona que supuse que otras personas querían ver. No hace falta decir que cada vez que empezaba a tener una idea de a dónde estaba o descifrar cómo podría encajar en los deportes o en la escena social o en qué clase podría ser buena, era hora de recoger mis cosas y marcharme. Generalmente sin mucho aviso o sin ningún tipo de plan lógico. No sé, ¿cuál de las actividades ilícitas de mi padre provocó esta pelea en particular? Si fue otra infidelidad, o si simplemente se puso demasiado desagradable cuando estaba borracho. Pero una tarde, mientras estaba haciendo mis deberes con la música de fondo, en mis padres peleándose a todo pulmón, oí a mi madre gritar: «Estoy harta de tu mierda». Entró furioso en su habitación y nos dijo a Morgan y a mí que agarráramos nuestras cosas y nos subiéramos al auto, que íbamos de vuelta a Roswell. Esto no era nada fuera de lo normal. Por supuesto, a estas alturas éramos bastante eficientes haciendo nuestro equipaje y estábamos acostumbrados a viajar horas y horas mientras mi madre fumaba sin parar por la ventana. Pero volver a Roswell fue un cambio radical respecto de la agotadora rutina de empezar de cero. En la medida que entendíamos el concepto, Roswell era nuestro hogar. Era el lugar de donde veníamos, donde teníamos familia, historia y un conocimiento de la cultura y la comunidad. Yo llamaba a madre cuando era niña y que era en muchos sentidos la única adulta en la que realmente confiaba. Estar con ella me tranquilizaba y me tranquilizaba. Cuando llegamos a su casa fue un alivio estar con ella. A pesar de que había media docena de estados, entre ellos, mis padres lograron mantener su drama explosivo. Las llamadas telefónicas a gritos comenzaron casi tan pronto como llegamos. La voz de mi padre sonaba tan fuerte a través del auricular que parecía que estuviéramos allí en esa habitación. Mi madre acechaba por toda la casa sollozando histriónicamente mientras yo trataba de no interponerme en su camino. Morgan se escabullía en sus proyectos, desarmar y armar de nuevo el motor de la aspiradora, desmontar el despertador para ver cómo funcionaba. Cuando mis tías vinieron me di cuenta de que se lanzaban miradas de complicidad durante los arrebatos de mi madre y sus borracheras. Por primera vez me sentí avergonzada por ella y me avergonzaba de mí misma por sentirme así. Mi madre, Ginny, quería que me pusiera de su lado y les contara todo lo horrible que había sido
papá con ella. Pero yo no podía hacer parte del juego, sentía que ellas también eran culpables. Así que la tarde inevitable en que Ginny dijo que íbamos a volver con mi padre. No me levanté y empecé a hacer las maletas como siempre había hecho en el pasado. Mi padre había conseguido un nuevo trabajo en el estado de Washington, al norte de Seattle. Nos dijo Ginny, a mi abuela y a mí. Y el plan era volver con él a Pensilvania y luego mudarnos juntos al otro lado del país como familia. Miré a mi abuela, miré a mi madre y luego dije, yo no voy a ir. Ginny no me dio ni una razón lo suficiente buena para volver con el hombre con el que había pasado todas sus horas de vigilancia, difamando a su familia o peleándose por teléfono. Estaba harta de que las cosas no cuadraran. Fuera lo que fuese, lo que estaba haciendo, no quería ser parte de ellos. Mi madre intentó persuadirme, pero vio que yo era inamovible. Se llevó a Morgan y regresó a Charleroi sin mí. Ese verano hice gimnasia en la YMCA, donde conocí a mi primera mejor amiga Stacy. Mi abuela me inscribió en la mejor escuela pública de Roswell en otoño. No teníamos una zona asignada para eso, pero la abuela Marie se las arregló para dejarme todas las mañanas en la casa de Stacy. Y luego Stacy y yo caminábamos hasta el autobús, o la señora Wells nos llevaba a la escuela. Entré en el equipo de animadoras. De repente estaba viviendo como una persona normal, como todo el mundo. Me sentí genial. Una vez que Ginny llegó a Washington con mi hermano, comencé a recibir empujones. Deberíamos venir aquí, deberías de venir, es hermoso, te va a encantar. Y había una parte de mí que sentía que debía estar con mis padres, pero un tirón, obediente. Pero, ¿por qué? Porque estaba bien. Mi abuela me cuidaba con una constancia que nunca antes había experimentado. Se aseguraba de que terminara mis tareas, me cepillara los dientes, me fuera a la cama a tiempo y me daba de comer. Dejaba pintar mi habitación de amarillo brillante porque amaba mucho a Twinkie Bird. Estaba atenta a todo en mi vida, incluyendo los amigos que yo estaba haciendo en la escuela. Si iba al cine, ella me recogía. Si estaba trabajando, se encargaba de que alguien me recogiera. Nunca me quedé parada en una esquina. Después de que mi abuelo falleciera, mi abuela pasó por un prolongado periodo de duelo. Durante casi 2 años, por los días, cuando llegaba a casa después de trabajar en la oficina de una empresa de títulos legales, se tumbaba en el sofá de la sala de estar, sin encender las luces. Entonces conoció a un chico encantador llamado Harold y encontró el amor de nuevo. Tenía su horario habitual, y yo me convertí en parte de sus rutinas. Los martes y sábados por la noche iban a bailar, así que o bien no me quedaba a dormir en casa de una amiga, o alguien se venía a quedar a dormir conmigo. El miércoles era la cita habitual de la abuela Mary en el salón de belleza, y cuando terminaba de peinarse después del trabajo salíamos a cenar, las dos solas, a uno de los lugares habituales del restaurante mexicano, la cafetería o un restaurante chino, la rotación de Roswell. Fue un periodo tranquilo y seguro, un momento en el que vi lo que podía ser como una madre debería de ser, y un ejemplo al que recurriría cuando yo fuera madre. Sin embargo, empecé a inquietarme. En ese momento ya estaba acostumbrada a no quedarme en un mismo lugar durante demasiado tiempo. No tenía experiencia en seguir adelante, no tenía un barómetro para medir las dificultades o las recompensas del compromiso. A menudo me fui preguntando cómo sería mi vida si me hubiera quedado en Roswell. Habría tenido que esforzarme en desarrollar y mantener amistades que siempre habían sido deseables. Habría tenido que fijarme metas, algo que nunca hice porque no estábamos en un mismo lugar en el tiempo suficiente para cumplirlas. Nada de eso ocurrió. Había aprendido a anhelar los extremos. Era como si necesitara el juego eso. Duré 6 meses en Roswell. Luego volví con mis padres a Washington. Estuve con mi familia en Washington solo 2 meses antes de que decidieran que nos mudáramos de nuevo, esta vez al sur de Carolina. Y con prisa. Tal vez fuera por un amante, tal vez estaban esquiando a un cobrador, o tal vez la sección del Pacífico Noroeste de la mafia había descubierto dónde encontrar a mi padre. No lo sé. Tal vez simplemente estábamos eludiendo a Roger, el terapeuta. Mi madre le había robado la tarjeta de crédito y la usamos para pagar nuestro viaje a California. En algún momento del interminable viaje de 19 horas hasta Redondo Beach, mi padre recibió una paliza brutal. Tenía la cara toda hinchada y llena de moretones y un ojo morado. Tenía un aspecto horrible. Puedo imaginarme su rostro maltrecho al volante, en consonancia con el silencio que rodeaba cada aspecto desagradable de la vida de mi familia. No hubo ninguna explicación ni discusión. Una vez que nos instalamos en nuestro nuevo lugar en Redondo Beach, un apartamento en un complejo de apartamentos de estilo pseudo hacienda, con paredes de estuco y aspecto playero,
a una milla del agua. Mi madre me dijo que cuando alguien llamara debía decir que mis padres estaban fuera y no pudiera comunicarse con ellos. Estaban eludiendo a la compañía telefónica, a la compañía eléctrica y a las compañías de tarjetas de crédito, todas las cuales pedían hablar con las variaciones de los nombres de mis padres que les habían dado, como Virginia King, el apellido de soltera de mi madre, o el primero y segundo nombre de mi padre, Danny Gene. Mis padres incluso alquilaron nuestro apartamento con los nombres de mi tía de Ana y de mi tío George, el hermano pequeño de mi padre, que vivía cerca de Los Ángeles. Esto salió a la luz cuando George y de Ana decidieron mudarse a nuestro complejo de apartamentos y descubrieron que gracias a mis padres ya estaban ahí. Ni siquiera recuerdo que estuvieran particularmente enojados. Simplemente asumieron los nombres de mis padres para los fines de sus propios contratos de alquiler. Tener a mi tía y mi tío tan cerca fue un gran consuelo. Mientras mi madre y mi padre se descontrolaban cada vez más, George y Diana llenaban los huecos una y otra vez. Nos llevaron cuando los necesitamos, nos daban de comer, nos escuchaban cuando teníamos problemas. Me llevaron a mi primer concierto de Aerosmith en el 75. Querían sentarse en las gradas. Mi amiga y yo estábamos desesperadas por llegar al césped donde estaba la acción. Durante Sweet Emotions, recuerdo un extraño que me pasó casualmente una botella de ron. Fui a llevarla a la boca, pero Diana me la arrebató. El sur de California, a mediados de los 70, era diferente de cualquier lugar en el que hubiéramos estado antes. Yo estaba en 7º grado en mi tercera escuela de año, y todos los chicos populares usaban jeans ditos y fumaban cigarrillos y marihuana. ¡Pip! Me hice amiga de una chica llamada Adrienne, que tenía el cabello largo y rubio, la chica californiana por excelencia, con un top sin mangas. Ella fue mi mentora en el mal comportamiento, que me introdujo al alcohol fuerte y a los Marlboro Reds. Me pillaron fumando en la escuela y me enviaron a la oficina del director. Me castigaron y fue una suspensión. Estaba horrorizada. Nunca antes me había metido en problemas hasta entonces. Encajar nada había requerido ponerme tan mal. Mi madre vino a recogerme y estuvimos en silencio durante el camino a casa. Entonces sacó un cigarrillo de su paquete, lo agitó en mi dirección y dijo, «Ándale». En cambio, saqué uno de los míos, ella se acercó y lo encendió, y nunca volvimos a hablar de eso. Eso marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación. Yo tenía solo 13 años. Mis padres no me ponían límites porque ni siquiera ellos podían ponérselos a ellos mismos. Bebían más que nunca y tomaban Valiums, Qualades, que mi padre conseguía de algún modo con recetas y las repostó en distintas farmacias, utilizando los distintos alias de mis padres. Tenían aspecto que iba con la fiesta. Pantalones acampanados, plantillas largas, incluso se hizo la permanente. En cuanto a mi madre, a menudo se ponía agresiva cuando mezclaba todo. Alcohol contra drop-pip. A mis padres los echaron de los restaurantes y bares como algo normal. Mi madre se peleaba con otros clientes o perdía los estribos con mi padre y empezaban a romper los platos. De algún modo, en medio de toda la fiesta, mi madre encontró un buen trabajo como contable en una empresa de distribución de revistas propiedad de un hombre llamado Frank Diskin. Mi tía de Anna también empezó a trabajar con él y de repente mi familia tenía más dinero, especialmente mi madre. El señor Frank le dio lujosos regalos, un abrigo de Vision y finalmente el símbolo de estatus definitivo para una chica de Nuevo México de esa época, un Cadillac Seville de color amarillo pálido. Teníamos que mudarnos a la casa más bonita que habíamos ocupado en Marina del Rey, con Frank Diskin pagando nuestro alquiler, porque este tipo estaba dispuesto a gastar tanto en su contable. La tía de Ana recuerda que siempre que mi madre estaba sola con Frank en su oficina, la puerta siempre estaba cerrada con llave. Desde el episodio de Canos Birds, cuando mi madre había intentado suicidio, pip, yo había estado esperando inconscientemente otro desastre, otra situación verdaderamente devastadora que no tenía sentido, que no podía controlar y que trastocaría mi vida ya inestable. Me quedé atónita. No sé qué fue peor, perder a mi hermano, perder a mi padre o descubrir que mi padre no soportaba separarse de Morgan, pero no tenía ningún problema en abandonarme. Ella se encogió de hombros. Tu padre y yo nos vamos a divorciar, dijo, y él solo daría su consentimiento si yo le entregaría a Morgan. Tú y yo nos vamos a mudar a West Hollywood, me informó mi madre Ginny. He encontrado un apartamento en Kings Road. El señor Dickens ya no estaba en el mapa, según me contaron mi madre y mi tía Diana. Hacienda llevaba años persiguiendo a mi padre por impuestos atrasados y cuando lo atraparon les dio información confidencial sobre Dickens a cambio de su libertad. Básicamente le ofrecieron al gobierno el mismo trato que había ofrecido a tantos otros.
doble o nada. Solo había un problema. Perder al Dickens significaba perder nuestra relativa prosperidad. Tanto mi madre como mi tía de Ana se habían quedado sin trabajo, y mi familia no podría quedarse en la casa de la Marina. Mi madre estaba furiosa y supongo que para ella fue la gota que colmó el vaso de que estaría mejor sin mi padre. Evidentemente mi padre también había llegado a un punto de quiebre. Antes de irse, había cortado en pedazos el precioso abrigo de Vision de mi madre. Yo todavía estaba conmocionada cuando me llevó a ver nuestro nuevo barrio. Estaba en un estado de euforia frenética, señalándome todos los bares y cines, las tiendas y los restaurantes. El complejo en el que íbamos a vivir era enorme, pero el apartamento en sí era diminuto, un dormitorio que compartiríamos una pequeña cocina y un pequeño baño, un balcón, con vista a la piscina. Era como si todo en mi vida se estuviera encogiendo, mi casa y mi familia. ¿Ahora qué? Éramos solo nosotras dos. Mi dinámica con Ginny cambió. Era como que si fuéramos hermanas. ¡Qué madre e hija! Ya estaba acostumbrada a vivir sin reglas ni límites, pero ahora incluso empezábamos a parecer más iguales. Me estaba convirtiendo en una adolescente y Ginny básicamente se vestía como una. Con minifaldas, blusas escotadas, se acicalaba cada vez que salía para la puerta del apartamento. Había elegido deliberadamente un edificio donde había otras personas solteras o divorciadas, y se hizo amiga de uno de nuestros vecinos, Landy, que la acompañaba a los bares. Desde nuestro balcón solía ver a esa hermosa chica paseando de rado por la piscina, nadando y tumbada al sol, cada vez más dorada. Era la criatura más radiante que había visto nunca antes. Actriz alemana unos años mayor que yo, llamada Natasha Kiski. Me convertí en su amiga y acólita. El director Roman Polanski había traído a Nastash, a su madre, a Estados Unidos para que Nastash pudiera mejorar su inglés y su acento en el estudio de interpretación de Lee Sandberg. Polanski quería que Natasha protagonizara Tess, una tragedia dramática que iba a ser basada en una novela de Thomas Hardy, y estaba dispuesto a posponer la película hasta que ella estuviera lista. Esa era la fe que tenía en ella, lo que sin duda tenía sentido para mí. Hasta donde yo podía ver, ella era perfecta. Natasha era dueña de sí misma y estaba en su cuerpo como nadie que yo hubiera visto antes. Era dueña de su sexualidad por completo, sin timidez ni incomodidad, con tal confianza y facilidad en toda una vida. Yo no he conocido a muchas personas que tuvieran eso de la manera en que ella lo hizo. Natasha tenía solo 17 años, pero ya había participado en 4 películas. Su estrella estaba en el ascenso en Hollywood y recibía regularmente guiones de directores que querían trabajar con ella. Ahí es donde entré yo. Natasha hablaba bien inglés, pero no podía leerlo realmente, así que me pidió que le leyera los guiones en voz alta para que pudiera decidir cuáles quería seguir. Me miraba fijamente con sus enormes ojos verdes, escuchando atentamente, y cuando terminaba de leer un guión sabía exactamente lo que pensaba. Tenía una claridad total en sus opiniones. La madre de Natasha puede haber sido incluso menos confiable que la mía. Natasha había tenido que mantenerla así las dos desde los 12 años, y no estaban pagando por la vida de mi madre todavía. Pero entendía el sentimiento de ser responsable de la persona que se suponía que era responsable de ti. Emocionalmente sentía que era mi trabajo mantener viva a Ginny, mi madre. Era algo triste pero poderoso que Natasha y yo teníamos en común. Durante un tiempo fuimos muy cercanas. Decidí seguir el ejemplo de Natasha. Quería hacer lo que ella hacía, y si eso significaba actuar, que así fuera. Aprendí observando, preguntándome cómo estás haciendo esto a esta persona, qué hay que hacer para que esto funcione, qué hay que conseguir un agente. No quiero ser un actor, claro está, pero ¿cómo hago para que esto suceda? Fui con Natasha sus clases de baile tratando de emular su gracia, y una noche me llevó a cenar con Polanski. Él me localizó por invitarme a cenar una segunda vez, meses después, y fui con mi madre. Se comportó con un perfecto caballero en ambas noches, pero había sido condenado por tener relaciones sex-pip con una niña de 13 años. Vi una dinámica a mi alrededor. 13 años era un poco extremo, pero en mi mundo, lo creas o no, las relaciones con niñas menores de edad eran lo más normal. Esperaba libertad condicional, pero de su acuerdo con la fiscalía, pero el juez lo vio de otra manera, enfrentando la prisión. Polanski huyó de los Estados Unidos apenas unos días después de esa segunda cena. Terminó haciendo Tess en Francia. La película recibió 3 Óscares y Natasha ganó un Globo de Oro. Me decepcioné cuando ella se mudó del edificio de apartamentos
Pasarían 20 años hasta que nos volveríamos a ver. Inesperadamente en el almuerzo dominical habitual de Elizabeth Taylor, cuando nos abrazamos fue como volver a casa. Nos conocíamos de una manera que nadie más podía conocer. Mi padre vivía con Morgan en Redondo Beach y fuimos a visitarlos, pero no dejó que Morgan viniera a nuestra casa. Mamá estaba al volante en el Cadillac amarillo, que había logrado quedarse de Diskin, con Landine en el asiento trasero. Yo estaba sentada en el asiento del pasajero, explicándole a Landine la complicada historia de la relación de mis padres, que había elaborado tras años de husmear. Por ejemplo, sabía al hurgar en la caja metálica ignífuga donde se guardaban los documentos que mi certificado de nacimiento estaba fechado el 11 de noviembre de 1962 y que la fecha del certificado de matrimonio de mis padres era febrero de 1963. Lo que al principio supuse que era un error. Debería haber dicho febrero de 1962, 9 meses antes de que yo naciera, pero luego me di cuenta de que no cometen errores en este tipo de cosas. Obviamente, a mamá le llevó un tiempo divorciarse de ese tipo, Charlie, con el que estaba cuando mi padre fue a la universidad, para poder casarse con mi padre, que la dejó embarazada de mí. Y me detuve. Me volví hacia mi madre, y de mi boca salieron las palabras: ¿es mi verdadero padre? Sin embargo, en el fondo ya sabía la respuesta. Ella espetó: ¿quién te dijo eso? Pero nadie me lo dijo, nadie tenía por qué hacerlo. Una aluvión de preguntas se apoderó de mí, en mi cabeza. ¿Quién más sabe sobre esto? Resultó que todos mis primos, incluso los más jóvenes, sabían que Danny no era mi padre biológico. Pensé en todas las veces que les había contado que me parecía a él, que había heredado de él mis problemas oculares, mi amor por la comida picante, y se había quedado ahí, mirándome, sabiendo que tenía ni idea de que estaba engañada. ¿Por qué nunca me lo dijeron? ¿Por qué tu padre nunca quiso que lo supieras?, dijo mi madre. Les hizo prometer a todos porque pensó que tú no sentías lo mismo por él. 10 minutos después estábamos en el impersonal apartamento estucado de 2 habitaciones de mi padre. Mi madre soltó la bomba en cuanto entramos por la puerta. Demi, mira, lo sabe. En un santiamén tenía una bebida en una mano y un cigarrillo en la otra. Y parecía estar drogada por el dramatismo de la situación, el poder que le había dado para hacerle daño. Él evitó mirarme en los ojos, parecía aturdido. Era solo la 1 de la tarde, pero probablemente se había acabado un paquete de 6 cervezas antes de que llegáramos. Nadie me preguntó si estaba bien o si tenía preguntas. A ninguno de los dos parece importarle lo que esta revelación significaba para mí. Fueron al dormitorio y siguieron peleando, o tal vez empezaron a tener sets. ¡Pip! Con ellos siempre había una delgada línea. Me sentí expuesta, estúpida y de alguna manera sucia, así que hice lo que habían enseñado a hacer cuando la mierda golpea el ventilador. Me subí al auto y me fui. No para siempre todavía, no tenía dónde ir más de regreso ni al apartamento de mi madre, pero estaba practicando. Capítulo 4. Poco después de que cayera la bomba, estaba visitando a mi tía Chuck en Amarillo, Texas. Le dije que sabía lo de mi padre, que ya era hora. Dijo, siempre le había gustado que su padre biológico, Charlie, me dijo, y tenía buenos recuerdos del tiempo que pasó con él y mi madre. ¿Sabes si vive en Texas?, agregó. Podríamos intentar llamarlo. Lo hizo, y al día siguiente apareció a su puerta. No sabía qué sentir ni cómo comportarme. Era un extraño para mí, pero era mi padre. Con cabello castaño, probablemente de unos 35 años en ese momento. Miré para ver si podía comentarme con él. De hecho, mi problema ocular era algo que había heredado de mi padre, de este padre. Me dijo que estaba devastado cuando mi madre lo dejó y que siempre había querido conocerme. Yo tenía 14 años y no estaba preparada para afrontar esta situación, y solo empeoró. Apareció mi madre, nunca contenta con dejar que el drama se desarrollara sin ella adentro, claro. Ella era el centro de atención. Se subió en un avión en el momento en que la tía Chuck le dijo a Charlie que iba a venir. Cuando llegó y se llevó a Charlie a una habitación a solas, pasé todo el día armando porros convulsivamente y fumándomelos, actuando como si estuviera bien o no necesitara nada.
Charlie, por otro lado, estaba emocionado y me invitó a ir a visitarlo y a conocer a mis abuelos y medios hermanos unos meses después. En cambio, una tarde, cuando volví a casa de la escuela, la encontré tirada en la cama, rodeada de frascos de pastillas vacíos. Recuerdo haber llamado al hospital para pedir una ambulancia en una especie de trance congelado, un estado disociado que se volvería cada vez más familiar con el paso de los años, en el que abandonaba mi cuerpo y me las arreglaba sin estar realmente presente. Llegó una ambulancia y nos llevó al hospital para que le hicieran un lavado de estómago. Todos en el edificio vieron la llegada de los paramédicos y su salida del apartamento en una camilla. De alguna manera me sentí avergonzada, aturdida y aterrorizada al mismo tiempo. Mi madre sobrevivió a ese incidente, pero sus intentos de suicidio simulados se convirtieron en algo muy habitual. Una rutina. Volvían los equipos médicos de emergencia con sus sirenas y camillas y nos íbamos a que le hicieran otro lavado de estómago. Ella no quería fallecer. Estaba pidiendo ayuda a gritos y quería atención. A menudo sus sobredosis seguían algún tipo de interacción devastadora con mi padre, el hombre al que yo consideraba mi padre. En todo caso, estaba en un estado constante de vigilancia, ansiosa. Nunca sabía qué encontraría cuando cruzara la puerta de ese apartamento. Yo era la chica cuya madre siempre estaba tratando de suicidio. Yo era la chica que había sido abandonada por dos padres. Estaba un poco fuera de lugar, y todos lo podían notar. Todo esto coincidió con la pubertad. Mi transformación de una niña flacucha y de ojos vagos a una jovencita deseada por los hombres fue confusa. El despliegue de mi sex-pip estaba vinculada con mi, en el nivel más profundo, con la vergüenza. Pasarían décadas antes de que pudiera comenzar a desenredar las dos. Empecé a pasar tiempo con un par de chicos que vivían al final del pasillo y eran muy amigables conmigo. Eran mayores, de 20 y tantos años, pero yo pensaba que podía impresionarlos y unirme al grupo, actuando de forma más tranquila y madura de la que en realidad yo era. Una noche estaba en su apartamento bebiendo cerveza y todos estábamos coqueteando. Al principio fue divertido, yo todavía era bastante inocente y ya estaba empezando a descubrir el efecto que tenía sobre los chicos, pero no estaba preparada para las consecuencias. Uno de ellos hizo un movimiento y el otro desapareció. Evidentemente eso era lo que él había querido de mí desde el principio y de alguna manera sentí que no tenía elección, que era mi trabajo. Me culpé por actuar de forma provocativa y mayor que mi edad. Después me quedé con la sensación de vacío y de ser utilizada, un nuevo tipo de soledad. A Ginny, mi madre, no le interesaba realmente cómo me iba en mi nueva escuela, Fairfax High, y no le importaba mi boletín de calificaciones ni parecía darse cuenta de que existía tal cosa. Cuando pasábamos juntas, era como si fuéramos un par de amigas saliendo de fiesta. Nunca me ofreció ningún consejo. No hablábamos de la universidad, por ejemplo, ni de mi futuro. En cambio, la conversación giraba en torno a la injustamente que la vida le había tratado a ella, lo que se había perdido y cómo quería encontrar el tipo de relación que se merecía. Ella tuvo éxito por un tiempo cuando se juntó con un gran chico llamado Ron Felicia, que era dueño de un estudio de grabación. De hecho, tenía una relación aparentemente sana, y él realmente le ayudó a mantener los pies sobre la tierra durante un corto tiempo que estuvieron juntos. Durante unos meses incluso nos mudamos con él. No tuve que cambiar de escuela, aunque no me hubiera importado. Realmente no estaba involucrada en nada en la escuela. En ese momento estaba insensible a toda escena de la escuela secundaria y solo estaba tratando de superarla. Había logrado hacer pocos amigos y de los miles de chicos que eran mis compañeros de clase. A través de Ron conocí a un tipo que era una especie de agente de chicas bonitas. Me costó mucho tiempo conseguir un trabajo, porque no tenía experiencia y era menor de edad. Ellen Hung y Jodie Foster, gente así, habían actuado desde muy joven. Yo estaba afuera mirando hacia adentro de la industria del entretenimiento y, como siempre había hecho, aprendí con el método de fingir hasta que lo conseguís. Me encantaría decir que el impulso subyacente provenía de una fascinación por las obras de teatro que descubrí de la escuela o de la emoción de interpretar papeles clásicos en la clase de teatro. Ojalá hubiera sido así cuando llegué a la actuación, pero en verdad Hollywood era como una escuela más que tenía que aprender, un sistema más que jugar. Lo fui probando poco a poco, tratando de entender cómo funcionaba. Pasarían años antes de que pudiera ganarme la vida como actriz, pero ese primer agente me consiguió un pequeño papel en un programa de televisión llamado Cass, interpretando a una prostituta de 13 años. Mi primera frase, que me permitió conseguir mi tarjeta de SAG, fue $50, señor.
Por mucho que mi madre quisiera una relación con un hombre amable, y Ron Felicia lo era, no pudo mantenerla. En cambio, se sintió obligada a arruinarlo todo y lo logró, dramáticamente, cuando Ron llegó a casa un día y la encontró en la cama con mi padre. Ron estaba completamente furioso. Le dio un puñetazo a Danny y echó a mi madre de la casa. Ella y yo nos mudamos apresuradamente a un pequeño estudio en Brentwood, justo al lado de Sunset. Paso por ahí todo el tiempo y siempre siento un pequeño nudo en el estómago. Siempre habían hombres. Mi madre, Ginny y yo recibíamos mucha atención de ellos cuando salíamos juntas por la noche. Recuerdo estar sentada en la barra de Carlos en Charlie's, un restaurante mexicano de moda en West Hollywood. Ella estaba bebiendo demasiado y miraba a los chicos de la barra con coquetería. Cada vez que reconocía su mirada borracha y desaliñada, me encogí. Uno de los hombres mordió el anzuelo y se acercó a nosotras. ¿Son hermanas?, preguntó. Era la pregunta favorita de mi mamá, Ginny. No, ella sonrió. Esta es mi hija. El hombre protestó que no era posible que ella tuviera la edad suficiente para ser madre, y en realidad no lo era. Era una mujer de 34 años con una hija de 15. Una cosa estaba clara. Tenía que encontrar una manera de mantenerme para poder empezar a llevar mi propia vida y escapar de la loca imprevisibilidad de la de mi madre. Y eso es exactamente lo que me ofrecía la escuela de continuación. Entré en un programa llamado 4 y 4, que implicaba 4 horas de clase y 4 horas de trabajo remunerado, por el que obtenías créditos. Mi primer trabajo que conseguí a través de una amiga de la escuela fue en una agencia de cobros, y mi voz ligeramente ronca me hacía parecer mayor de edad que tenía, y todas las tardes llamaba y amenazaba a la gente con que pagara, o de lo contrario, seguía esperando a que mi mamá y mi papá aparecieran en las listas de llamadas. Me sentía bien de tener mi propio dinero de bolsillo y no tener que depender de mi madre, y me permitió inscribirme en una clase de interpretación que resultó ser mi salvación. A pesar de sus dificultades económicas, de vez en cuando mi madre y sus amigas iban a lugares de moda en Los Ángeles, Le Domaine, donde Jackie Collins siempre iba a almorzar con sus amigas. Estábamos allí una noche cuando un hombre que parecía tener entre 40 y tantos años y pocos se acercó a nuestra mesa y se presentó como Val Dumas. Dijo que si nos gustaba Le Dom, deberíamos pasarnos por su restaurante en Mirabel. Algún día. Tenía un aspecto vagamente de Oriente Medio. Recuerdo que pensé que se parecía a Vigent, que era icono por excelencia de los 80 y que siempre aparecía en los carteles publicitarios como con un smoking y haciendo alarde de su perfume. Val era un hombre alto y elegante con un aire de superioridad, o dinero, o ambos, vestido con una camisa suave abotonada y pantalones de vestir perfectamente planchados y mocasines italianos. Charló con otros chicos y luego se acercó con nosotros. Por un rato, cuando mi madre no pudo encontrar las llaves de su auto, nos ofreció llevarnos a casa en su Mercedes marrón, pero insistió en que me sentara a su lado en el asiento del pasajero. Almorcé con él en el Mirabel. Poco después, había muchas plantas, había un ambiente relajado, al estilo californiano, y todo parecía divertido e inofensivo. Era pleno día y estábamos en público. No me pregunté por qué un hombre de mediana edad querría pasar el rato con una chica de 15. Empezó a aparecer en la escuela, esperándome afuera, en un auto. Después de que terminaban las clases, era más fácil no tener que tomar el autobús, y a menudo parábamos en el restaurante Mirabel. Comíamos algo en su mesa habitual. Me dije a mí misma que era como un amigo de la familia, pero había algo en él que me hacía sentir un poco incómoda, una sensación inquietante de que no siempre sería tan servicial y agradable, una vaga ansiedad de que algo no estaba bien. Empecé a poner excusas para evitarlo. Un día, cuando llegué a casa de la escuela, él ya estaba ahí, dentro del apartamento, esperándome. Sentí que la sangre se me escapaba del cuerpo. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté. ¿Dónde está mi madre? He borrado de mi memoria la secuencia exacta de los acontecimientos, los detalles que me llevaron desde que abrí la puerta principal, a preguntarme si mi madre le había dado una llave, a sentirme atrapada en mi propia casa con un hombre que me triplicaba la edad y me doblaba el tamaño, hasta que él me vio pip. Durante décadas ni siquiera lo consideré un avión pip. Lo pensé como algo que yo había provocado, algo que me sentía obligada a hacer porque ese hombre lo esperaba de mí. Yo le había dejado esperar de mí. Había comido en su restaurante y él me había llevado a casa muchas veces desde la escuela. En mi mente de 15 años yo merecía lo que pasó. No podía creer,
no podía ver cómo alguien sin guía ni fundamento, sin sentido de valía, alguien que había pasado toda su vida contorsionándose para cumplir con las expectativas de otras personas, yo fuera un blanco fácil para un depredador. Y no tenía nadie que me protegiera. En los últimos años he visto un asombro como una mujer, tras otra, se presenta para contar su historia de agresión sex-pip, asombrando tanto por el coraje de esas mujeres como por los ataques de su carácter que inevitablemente siguieron. Menos de una semana después, mi madre me dijo que nos mudaríamos nuevamente. Estaba feliz de salir de ese espacio donde esta cosa fea me había sucedido. Tal vez, si ya no estuviera rodeada por las paredes del apartamento, dejaría de sentirme tan repugnante. Dejaría de recordar cómo me quedaba mirando esas paredes mientras él estaba encima de mí. Pero, para mi horror, Val apareció para ayudarnos a mudarnos. Me senté en el asiento trasero del Mercedes de ese hombre. Mi madre se sentó con él delante y nos llevó al grupo de dúplex del estilo mediterráneo, cerca de la ciénaga, donde nos mudamos. Ahora no había ningún lugar seguro al que ir. Él podría encontrarme. Sentí que iba a vomitar cuando salí del auto. Mi madre fue más rápida. Entró a la velocidad con sus cajas. Y en los segundos que estuvimos solos, Val me volvió hacia mí y me dijo: ¿qué se siente cuando tu madre te prostituye por $500? Lo miré sin comprender. Durante unos 6 meses apenas tuve contacto con mi madre. Estaba enfadada con ella por ser un desastre, y ella estaba enfadada conmigo por abandonarla. Mi padre también estaba casi totalmente ausente en mi vida. Se había mudado a Roswell con Morgan para vivir con mi tío Buddy, pero Tom y yo éramos como nuestra propia pequeña familia. Aún así, contra todo pronóstico, me sentí atraída por mis padres. Cuando mi madre me rogó que la acompañara a visitar a mi tía en Albuquerque, no pude resistir. No te vayas, me decía Tom. No puedes confiar en ella. No va a ser diferente de lo que era antes. Hizo lo mejor que pudo para decírmelo, para protegerme, pero habían pasado meses desde que había visto a mi madre. Tom tenía razón. Por supuesto, solo horas después de que llegamos a Albuquerque, mi madre comenzó una pelea a gritos con mi tía. No recuerdo qué las hizo estallar, pero puedo decirte con seguridad de que no fue importante. Mi madre no me dio mi boleto de avión. Estaba furiosa porque no hacía lo que ella quería. Me acusó de ser una hija terrible, de pensar que era demasiado buena para ella, de darle por sentada. Cerró la puerta de un portazo y salió furiosa de la entrada de mi tía. Así que ahí estaba yo, varada en Nuevo México, sin dinero para volver a casa. Tuve que pedirle a mi tía que me prestara los $65 para un nuevo boleto de avión. La culpa que sentí durante años. Por deberle ese dinero sería difícil de exagerar. Parecía algo que mis padres harían. Presentarse en la casa de alguien y luego, en lugar de agradecerle sus hospitalidades, pedirles dinero era lo opuesto a lo que yo quería hacer. Al día siguiente, mientras esperaba el aeropuerto para volar a casa, pensé en el complejo desastre que eran mis padres, y me sentí profundamente sola. Me supuse que mi madre y mi padre deben actuar como una especie de piedra de toque en el camino hacia el futuro. Salí a la pista para embarcar, y mientras caminaba hacia el avión con los demás pasajeros escuché mi nombre. Me di la vuelta y vi a un policía uniformado acercándose a mí. ¿Eres Demi Gunes?, me preguntó. Asentí confundida, y él dijo: tienes que venir conmigo. Me tomó del brazo y me llevó, mientras los demás pasajeros me miraban boquiabiertos como si yo fuera una criminal. Tus padres están aquí, me dijo mientras me llevaba por una pequeña habitación, donde efectivamente Ginny y Danny me estaban esperando. Tartamudeé. ¿Qué está pasando? Mi madre esbozó una pequeña sonrisa triunfante. Tienes menos de 18 años, respondió, satisfecha. Denunciamos a la policía como fugitiva. Por su forma de hablar me di cuenta de que había estado bebiendo. Mi padre estaba tan borracho que tenía los ojos completamente vidriosos. Me volví hacia el policía que me había traído. ¿No ves que están borrachos?, preguntó furiosa, con la adrenalina bombeando por mi cuerpo. No recuerdo haber estado nunca más enfadada. La absoluta injusticia de mi situación era demasiada, y la deshonestidad como si les importara mi bienestar. Así que me quedé atrapada con ellos, estos dos mentirosos alcohólicos y divorciados, que alguna vez que supe que no se hablaban eran mis padres. Me habían atrapado y exigieron que regresara a Roswell con ellos. Las horas mientras esperábamos ese avión, mientras ellos seguían bebiendo en el bar del aeropuerto, se nos hicieron interminables. Era la 1:30 de la mañana. Sentía mucha pena por mi abuela, que la despertaríamos en mitad de la noche, que mis padres le habían sacado dinero para los billetes de avión, para ir a salvarme. En el aeropuerto de Albuquerque, que,
tuviera que aguantar a esa gente y su locura. Me estaba disculpando y contándole lo que había pasado, y ella quería que llamara a mi madre y le dijera dónde estaba, para que mis padres no se preocuparan. No les importó, dije, y en ese momento supe que estaba diciendo la verdad. 40 años después, ya ni pienso en eso, en esos términos que me querían. Pero me querían como que querían que ellos, entre ellos, yo fuera así. Única forma que sabía, de forma consistente y condicional de ellos, aprendí de que el amor era algo que había que luchar para conservar. Podía ser revocada en cualquier momento, por razones que no podías entender, que no podías controlar. El tipo de amor con el que crecí daba miedo necesitarlo. Era doloroso. Tom me llevó a ver una nueva banda llamada The Cats. Eran muy populares en ese momento. La estrella era un guitarrista de Minneapolis llamado Freddie Moore, y cambió mi vida, o al menos mi nombre. Freddie escribió la mayoría de las canciones de la banda. Tocaba la guitarra y cantaba. Era absolutamente eléctrico, y en el escenario, con su cabello rubio desengreñado, rasgos afilados y ojos azules salvajes, un intérprete totalmente magnético. Volví al Troubadour para ver a la banda nuevamente por mi cuenta. Al ver a Freddie, me quedé impresionada. Si podía estar con alguien tan cautivador, entonces tal vez yo también lo sería. Entre actuaciones me llevaba a Freddie al baño. En menos de un mes dejé a Tom para mudarme con él. Nuestra atracción instantáneamente reflejó la espontaneidad y el espíritu libre que sientes cuando eres joven. Fuera del escenario, Freddie era una persona diferente, tranquilo, centrado y muy disciplinado, que sacaba tiempo para los días para sentarse y escribir música. También me animó a ser creativa. Escribí una canción con él llamada Changi, que terminó grabada con Mark Linnet, el ingeniero que había trabajado en toda la música de Brian Wilson. Los Cats tenían un manager de poca monta cuando Freddie y yo empezamos a salir, y solía salir de gira en un Chevy Suburban muy antiguo que arrastraba un remolque con todo el equipo dentro. Yo iba con ellos, ya fuera en el Suburban con los músicos y sus esposas o sus novias, o el viejo y el destartalado Volkswagen que había comprado, con sillas de jardín en el asiento trasero, un agujero en el suelo y una pintura de mal estado. Dormíamos hasta tarde e íbamos a conciertos todas las noches. Ganaba lo suficiente para sobrevivir. Es curioso, el modelaje fue lo primero en mi vida que me dio un pequeño sabor a éxito, que despertó en mí una sensación de orgullo y profesionalidad, lo cual fue empoderarme, pero al mismo tiempo me arrojó a un mundo que parecía hecho a medida para reducir mi autoestima. Había aterrizado en una profesión que se centraba exclusivamente en mi apariencia y en la talla que usaba, lo que reforzaba la idea de que había absorbido de que mi valor residía únicamente de mi atractivo. Abandoné la clase de interpretación. Fue incómodo ver a Tom ahí, y creo que en cierto modo me aterrorizaba que me dijera no eres lo suficientemente buena, no puedes ser actor. Para la mayoría de las personas la audición en la parte aterradora. Para mí no estaba a la altura de las circunstancias, era más aterrador. Mi padre vivía ahora con Morgan, que había cumplido 12 años, en Ocean, California. Fred y yo fuimos a verlos por Navidad. Al llegar al edificio donde vivían en un apartamento pequeño, deprimente y anónimo, se me hundió el corazón. Mi padre tenía un aspecto terrible, tan malo como el entorno. Hay algunas personas a las que puedes mirar y no ver realmente su dolor. En mi padre era inconfundible. En su rostro hinchado, su postura encorvada y sus ojos vacíos. Recuerdo estar sentada a la mesa de la cocina el día de Navidad, sintiendo el vacío de pasar las vacaciones solo, con mi padre y mi hermano pequeño, separados del resto de la familia. Freddie, que ahora me doy cuenta era solo unos años más joven que mi padre, era socialmente torpe en general, y en su entorno no era una excepción. Era un clásico minnesotano, tranquilo, con raíces escandinavas, taciturno, pragmático, retraído. No es que no se preocupara por mí, simplemente era inexpresivo. Yo era la única en esa mesa que luchaba por concentrarme. Como regalo, mi padre me dio un póster al azar, algo completamente impersonal, que no tenía nada que ver conmigo ni de hecho con él. Bebía mucho y por eso estaba bastante fuera de sí. Me preocupaba qué tipo de atención podría brindarle mi padre, en su estado de derrota, a Morgan, nerviosamente sobre las diferentes cosas que me estaban sucediendo, conscientemente de que a mi padre le resultaba incómodo mirarme, de que no sabía qué decir. Lo más doloroso para mí no fue descubrir que Danny no era mi padre biológico, sino descubrir que era incapaz de acercarse a mí para asegurarse de que me amaba a pesar de todo. Poco después de regresar a Los Ángeles recibí una llamada diciendo que Danny estaba en el hospital. Se le había reventado el hígado.
Intenté conducir hasta la sala de emergencias, pero no lo logró. Lo encontraron desmayado en el auto, afortunadamente tocando la bocina. A la entrada del hospital y lo llevaron rápidamente adentro. Se recuperó de ese episodio, pero un médico le informó que era alcohólico con pancreatitis y que necesitaba dejar de beber de inmediato. Mi padre murió en octubre, cuando cumplí 18 años en noviembre. Me casé con Freddy en el siguiente febrero. Obviamente fue un momento confuso y tenso, y nuestra boda reflejaba la naturaleza dispersa de la decisión de Anna y Josh. Fueron los únicos miembros de la familia que vinieron. Llevé un vestido vintage, con flores escondidas dentro de mi velo. Fue una pequeña iglesia española en Los Ángeles, no recuerdo dónde. Mientras mi familia se desintegraba, mi carrera iba tomando impulso. Se me presentaron varias oportunidades en rápida sucesión. Primero John Casablancas, el legendario dueño de la élite, me eligió para ir con un puñado de chicas a Nueva York. Fue increíblemente emocionante. Me llevaron en avión y me mojaron. Pagaron por nuestras fotografías enfocadas al mercado de la alta costura de Nueva York y me avisaron a entrevistas con clientes potenciales. La ciudad era abrumadora e intimidante y olía mal. Todavía recuerdo la primera vez que vi vapor. Saliendo de una alcantarilla en Manhattan, era como si hubiera un inframundo de fuego justo debajo de la superficie de la ciudad, ardiendo día y noche. Freddy vino conmigo y tuve sentimientos encontrados al respecto. Por un lado, me había puesto nerviosa a ir a Manhattan por primera vez, pero por otro me preocupaba de que su banda no pudiera seguir adelante sin él. Y, efectivamente, una vez que le contó al resto de Cats su plan de pasar un tiempo en Nueva York, todos consiguieron en otros conciertos. Estaba nervioso de que Freddy estuviera poniendo todos sus nuevos proyectos solo pensando en mí. Unos meses después tuve mi segunda gran oportunidad, una audición para General Hospital. Nunca había visto una telenovela, pero sabía que esto era algo muy importante. Por un lado, era el programa número 1 de la televisión diurna. Por otro, estaba muy presente en la prensa en ese momento, porque la actriz Jenny Francis, que interpretaba a Laura Spencer de los famosos Luke and Laura, se estaba retirando y nada menos que una celebridad como Elizabeth Taylor estaba haciendo una especie de cameo prolongado en el programa. Estaba muy nerviosa cuando fui a hacer la primera prueba para esta telenovela clásica, que llevaba 2 décadas en antena. Pero traté de imaginarme de nuevo junto a la piscina de King's Road, leyéndole guiones a Natasha. Eso me ayudó a superarlo. Además, me encantó el papel. Jackie Templeton, una joven periodista aguda, sensata y valiente, querían a una tipo Margot Kinder, alguien como la actriz que interpretó a Lois Lane en Superman, pero había sido tremendamente popular en los cines unos años antes. Ya tenía el pelo oscuro y los ojos verdes de Kidder, y teníamos algo más en común, una voz ronca. Hay algo en ese ligero tono áspero que a la gente le resulta atractivo. Recuerdo que un día me sentí avergonzada cuando uno de los guardias me dijo: «¿Sabes que puedes aparcarlo aquí adentro en el parqueadero, verdad?». Y me di cuenta de que me había visto en el auto. Lo primero que compré cuando ahorré suficiente dinero fue un Honda Accord plateado, nuevo. Me sentí muy orgullosa cuando pasé junto a los guardias y entré en mi plaza de aparcamientos reservada. En muchos sentidos, General Hospital era como otra escuela, nueva, que tenía que descubrir, pero lo que estaba en juego era mucho más. Aunque veía las telenovelas como un trampolín, me di cuenta que en el programa tenía el poder de cambiar mi vida para mejorar. A menudo había tiempo libre durante el día, cuando se estaba grabando el personaje de otra persona, pero no en el tiempo suficiente para salir del edificio e ir a algún lado, así que me juntaba con Tony y Gary, que interpretaba a Luke, en su camerino, cuando no nos necesitaban en el set. Tony siempre tenía algún tipo de licor a mano. Me disfrazaba mezclándolo con Coca-Cola. Nunca rechacé su oferta de beber. Después de todo, él era una estrella del espectáculo, y si así se comportaba la estrella, entonces debía estar bien. Freddy y yo no nos veíamos más que una cerveza, de vez en cuando en casa. El problema era de que cuando bebía no podía parar. No había una vocecita en mi cabeza que dijera: «Ya basta, Demi, ya basta». No había frenos. Una noche, Freddy y yo fuimos a escuchar una banda de New Watts en ascenso. Mientras avanzábamos en su actuación, tomé una copa, luego otra. Entre bastidores, después del concierto, estaba hablando con alguien de la banda cuando me desmayé. Lo siguiente que recuerdo es de que me gritó en un marcado acento inglés. No tengo ni idea de lo que dije, pero debió haber sido bastante malo. «Vete», gritó, «vete a la mierda».
Este se hizo recobrar la sobriedad rápidamente. Las cabezas se giraron para mirarme, mientras Freddy me llevaba corriendo a la puerta. Esa fue la primera gran humillación relacionada con el alcohol. Una vez es emborracharse en un club a altas horas de la noche. Me invitaron con varias de las estrellas de General Hasperal a volar a algún lugar que hacer un papel en vivo para un público entregado a la telenovela. Mi desintegración comenzó en el avión cuando comencé a pedir bebidas a las azafatas y aceleró cuando llegó al hotel y vacié el minibar. Estaba tan borracha cuando comenzó el panel que no podía mantenerme erguida en mi asiento. El día siguiente me horroricé. Me sentía demasiado fuera de control, demasiado como mis padres. Sabía que el alcohol me estaba llevando en una dirección, de vuelta a donde venía, en lugar de hacia adelante, hacia el futuro que imaginaba para mí. Dejé de beber a golpe. La tercera oportunidad llegó justo después de cumplir 20 años, en el 82, cuando hice una audición para un papel en mi primera película real y lo conseguí. Mi sueño siempre había sido el cine y todo en esta Blame It in the Rio. Era embriagador. Se estaba rodando en un país extranjero, así que por primera vez en mi vida conseguí un pasaporte. Era con un gran estudio dirigido por el legendario Stanley Donen, que había hecho clásicos como Singing in the Rain y varias más. Michael Caine interpretaba a mi padre. En ese momento no entendía realmente lo que significaba. La única oportunidad que era trabajar con uno de los mejores actores del mundo. Solo sabía que estaba emocionada por estar en una película. Negocié meses de descanso de mi contrato en General Hasperal para hacer la película. Fui a Brasil sintiéndome como muchas veces en mi vida, que era un nuevo comienzo, un nuevo completamente. Era un patrón al que me había acostumbrado. Si algo no estaba funcionando, sabía que en poco tiempo nos iríamos, así que no tenía que tratar de arreglar lo que fuera que estuviera. Y si estaba funcionando, bueno, disfrútalo porque se acaba antes de que te des cuenta. Nos estábamos quedando en un gran hotel en la playa de Ipanema, y la primera noche nos reunimos todos para cenar. La película en sí era realmente la fantasía de un viejo verde. Hoy en día nunca se podría hacer, pero en ese momento parece perfectamente normal. Interpreté a una chica de 17 años de vacaciones en Río, con mi mejor amigo que básicamente seduce a mi padre contra su voluntad. Él interpretó al padre del amigo y yo era la actriz de reparto. La protagonista, Michelle Johnson, era una joven modelo que había sido rescatada de la oscuridad en Phoenix, Arizona, y creo que sus pechos fueron un factor importante en el casting. Lo que también parecía normal en aquellos días. Me pareció bastante inocente. Aunque no era mucho mayor que ella, me sentí como una veterana en comparación. Para entonces, el General Hasperal ya me había descartado de la próxima historia. De repente no tenía nada que me distrajera de mí misma. Empecé a beber de nuevo. Fue una época muy oscura para mí. La persona que presentaba al mundo era la misma de siempre. Optimista, segura y atrevida. Compré una motocicleta Kawasaki y me desplacé a toda velocidad por Los Ángeles sin casco. Ni siquiera tenía licencia para la moto. Empecé a probar la coca. ¡Pip! Se había convertido en una dependencia, y aunque nunca me hubiera llamado adicta, en ese me había convertido. Conseguí parte de mi cockpit de una dentista, así que era realmente buena, y cuando no estaba disponible conseguía mi cockpit a través de mi representante comercial. Ahora me parece increíble que la persona que me asesoraba en cuestiones económicas nunca me llamara la atención, sobre todo el dinero que estaba gastando en Dropip, pero por otra parte, él también las consumía. Al final salí de ese acuerdo con él, pero no antes de haber gastado casi todo mi dinero. Afortunadamente conseguí un papel protagonista en No Small Affair, una comedia romántica para adolescentes que distribuiría Columbia Pictures. Interpreté a una joven cantante de club nocturno con John Cryer. Interpretó al fotógrafo de 19 años, que se enamora de ella. En su primer papel en una película, él también se enamora de mí en la vida real y perdió conmigo mientras estábamos haciendo esa película. Me duele pensar en lo insensible que fui con sus sentimientos. Un ejecutivo de estudio de Columbia me tomó bajo su protección mientras estábamos haciendo No Small Affair. Él se iba a ir por un tiempo y me ofreció que me quedara en su casa. Yo estaba muy recelosa cuando me invitó a ir a ver ese lugar, pero en un gran paso adelante para mi parte. No me acosté con él, y él no me presionó para que lo hiciera. Creo que no quería de verdad, pero estaba loca al dejarme.
quedarme en su casa de adultos en Beverly Hills, en mi estado. Y más loco aún el darme las llaves del Jaguar de su esposa. Emilio y yo comenzamos a salir en serio después de que dejé de beber. Estuvimos juntos durante 6 meses y luego nos comprometimos. Y me mudé con él a su apartamento en Malibú. Era muy dulce, muy atento. Y mirando hacia atrás, creo que un factor importante en la rapidez con la que nos mudamos fue que yo ansiaba una familia. Y él tenía una relación cercana con la suya. Vivían cerca y de hecho cuando conocí a Emilio todavía vivía en casa de su madre, Janet, una artista, su padre Martin Chin, cuyo nombre de nacimiento era Ramón Esteves, su hermana pequeña, René, y sus hermanos Ramón Esteves y Charlie Chin se habían adoptado el nombre artístico de su padre. Todos los miembros de la familia Shen Esteves eran actores, excepto Janet, y mientras que yo siempre había pensado en la actuación como un trabajo, ellos lo consideraban una forma de arte. Me aferraba a cada una de sus palabras, tratando de absorber algo de su seriedad y pasión. Martin había vuelto a abrazar el catolicismo después de sufrir un ataque al corazón a los 36 años, y posteriormente había superado su propio alcoholismo. Eso fue una inspiración para mí. La madre de Emilio, Janet, tenía un lado sensato y era el pilar de la familia. Me gustaba especialmente Charlie, a quien veía como un extremadamente brillante y agudo, pero también como un artista lleno de emoción. Me mostró algo de su poesía y recuerdo que me impresionó la intensidad de sus sentimientos. Esa era la parte de Charlie, que mucha gente tal vez no vio, o tal vez todavía no ha visto, un hombre más gentil, frágil y emocional, que la personalidad arrogante y combativa que ha proyectado públicamente. Miren su actuación en Platón. Eso no salió de la nada. Emilio y yo solíamos ir a cenar, a pasar el rato a la casa familiar los fines de semana. Nunca me sentí del todo integrada en su clan, pero estoy segura de que eso tenía mucho más que ver conmigo que con ellos. De hecho, Emilio y yo acabamos de enviar por correo las invitaciones para nuestra boda, cuando una amiga me dijo que lo había visto con otra persona en Los Ángeles. Él lo negó, por supuesto, pero a mí me costaba mucho confiar en él. Durante una ruptura de 2 semanas, unos meses antes, se había acostado con una exnovia. Había mentido al respecto y luego se había visto obligado a decirme la verdad cuando descubrió que estaba embarazada. El único día que tenía libre de la obra de la semana, empecé a ir a Boston para ver a una terapeuta que me había recomendado mi patrocinadora Patsy. Recuerdo que la terapeuta me dijo que después de unas cuantas sesiones, normalmente prefiero que un paciente llegue a un acuerdo por sí solo, pero no tengo tiempo para dejar que eso suceda, así que solo tengo que decidirme. Si te casas con él como están las cosas ahora, arruinarás tu vida. Sugirió que Emilio viniera a una sesión. Quería que se comunicara con sus prioridades directamente en persona. Él se resistía, pero finalmente hizo el viaje, y cuando reveló sus prioridades en esa sesión, te sorprenderá saberlo, yo estaba bastante abajo en la lista. Aplacé la boda indefinidamente. Cuando la obra terminó su presentación, volví a California, pero poco después de mi regreso, Emilio se fue a Canadá para hacer una película. Recuerdo que traté de comunicarme con él y que él no contestó el teléfono, y el solo hecho de saber que eso significaba algo más que estaba ocupando trabajo. Tampoco quería que fuera allí para hablar en persona. Y fue entonces cuando pensé, ¿sabes qué? Voy a dejar de intentar de llamarlo y llamar a un agente inmobiliario en su lugar. Encontré una adorable casa de playa de los años 50 al final de un callejón sin salida en Malibú. Y luego le dije a Emilio que me iba a mudar. Apareció enseguida con su tatuaje de un corazón roto, antes de convertirse en estrella de televisión. Estaba presumiendo detrás de la barra esa noche, lanzando la coctelera al aire. El tipo de cosa que parece genial en el 1987, pero que ahora suena vergonzosa. Y Emilio tenía razón. Bruce me miraba mucho mientras hacía sus movimientos en la barra. Estaba tan atento a medida que avanzaba la noche y me quedé atónita al descubrir más tarde que en realidad había estado en una cita esa noche con otra mujer. Cuando se hizo tarde, la gente iba a ver a Reed Ducommun a hacer un monólogo. Deberías venir, me imploraron Bruce y Rick. Podía ver que Emilio no estaba emocionado por toda la atención que me estaban prestando. Nunca antes había tratado así. Bruce era tan galante, a su manera bulliciosa, un verdadero caballero. Cuando le dije que era hora de irme a casa, se ofreció a acompañarme hasta mi auto. Estaba tan ansioso por hacerlo, como un niño pequeño, que no quise perder el camión de helados. Cuando me pidió mi número de teléfono, sentí una oleada de aleteos de colegiala.
¿Tienes un bolígrafo? Buscó en sus bolsillos y no encontró nada. No te vayas, dijo, y salió corriendo a buscar uno. Luego lo escribió en su brazo, una imagen que vería 1.000.000 de veces a lo largo de los años. Bruce siempre estaba escribiendo cosas en sus brazos. Pero esta vez noté que le temblaban las manos. Estaba tan vulnerable. En ese momento, toda la bravuconería había desaparecido. Conduje hasta casa, repasando los eventos de la noche. ¿Qué acaba de pasar?, me pregunté. ¿Quién es este tipo? Estaba tratando de sumar toda la información que acababa de llegarme. Bruce era muy dinámico. Una cosa con la que nunca ha tenido problemas es con ocupar su espacio. Definitivamente nunca me ha preguntado si está bien que esté aquí. Sentí una punzada de preocupación por Emilio. Aunque no había invitado como su amiga esa noche, era consciente de que tenía esperanzas que reparara nuestro romance. 15 minutos después estaba conduciendo por la Pacific Coast Highway hacia mi nueva casa en Malibu, pasando por Point Dawn. A mi derecha estaban las montañas y las estrellas. A mi izquierda estaba el océano iluminado por la luna. Todo estaba en paz. Pensé en Emilio, pensé en Bruce, y entonces juré que escuché mi nombre en el viento. No era mi papá, que venía de visita desde el mundo espiritual. Era una limusina alargada en el carril de al lado, con Bruce Willis y sus amigos, asomándose por el techo corredizo abierto, saludándome, gritando «¡Hola de mí!». Esto fue antes de la época de las omnipresentes todoterrenos negras que transportaban a las celebridades a todas partes. Cuando Bruce estaba de fiesta, contrataba una limusina para que lo llevara a él y a sus amigos a pasar la noche con estilo. Ghost era un guión inusual. Había un romance entre los protagonistas tan profundo que trascendía incluso la muerte. Había una Ceci Pip y la búsqueda de la verdadera motivación de la Ceci Pip, y luego había toda una divertida historia paralela que involucraba a una estafadora psíquica sospechosa. En realidad, eran 3 películas en una historia de amor, un tráiler y una comedia, y con una desconocida involucrada. El director Jerry Zucker había tenido un éxito con el clásico divertidísimo avión, pero nunca había intentado algo así. Tenía un profundo interés con el aspecto espiritual de las historias, una conexión que todos tenemos con lo que está más allá de nuestros sentidos ordinarios. No tuve que hacer una audición para el papel de Molly Jensen, la protagonista femenina. Había visto mis otras películas y me querían para esta, la cual fue halagador. Me reuní con Jerry y los productores una vez en Los Ángeles y otra cuando Bruce y Rummer y yo hicimos escala en Nueva York de camino a París, donde íbamos a pasar nuestras primeras vacaciones reales como familia. Nunca había estado en París antes de que no hablara ni una palabra en francés, pero era una mujer con una misión. Caminé a la vuelta de la esquina del apartamento que estábamos alquilando, en la orilla izquierda hacia el primer salón que vi, y le señalé la foto de Isabella en todo su esplendor sofisticado de pelo corto. Al fin y al cabo me dije que estábamos en París. Sabía de estilo, por supuesto que podían hacerlo. Resultó que no podían. El corte, aunque corto, no era para nada lo que yo tenía en mente. Curiosamente, cuando llegamos a casa, fui a ver a un peluquero que me recomendó un amigo. Echó un vistazo a la foto de Isabella Rossellini y dijo: «Yo me hice ese corte de pelo», y luego me arregló el cabello, enseguida. Me encantó. Ese corte de pelo hizo exactamente lo que esperaba. Me dio un aspecto totalmente nuevo y me hizo sentir renovada y envalentonada. Había algo fresco e inesperado en él. Por esa misma época tuve la oportunidad de diversificarme. Brett Barrymore me llamó. Estaba produciendo una secuela de su película Los Ángeles de Charlie, que había sido un gran éxito 2 años antes, protagonizada por Cameron Díaz, Drew y Lucy Liu. Quería saber si consideraba interpretar a un nuevo personaje llamado Madison Lee, una ex-angel que se volvió renegada, una buena chica que se volvió mala. «El papel fue escrito solo para ti», me dijo Drew. Me gustó mucho. De hecho, me agradaron todas las personas que participaron en esa película, pero me resistí a dejar a Hayley en el capullo que había creado allí. Drew no se rindió. «Piénsalo bien», dijo. «El cronograma de rodaje es de solo 20 días. Volé a Los Ángeles para reunirme con ella. Por favor, confía en nosotros», me dijo. «Este papel es solo para ti, y solo dura 20 días. Por una vez no habría forma de que empezara con mi habitual pensamiento negativo sobre una película». Drew me rogaba que me uniera y mis agentes clamaban que esta era una gran oportunidad. No era solo el proyecto que me había imaginado volver a hacer, y no me sentía del todo cómoda interpretando a una villana. Sin embargo, lo que realmente me hizo perder el control fue lo emocionadas que estaban mis chicas. Había visto las primeras, Los Ángeles de Charlie, y la idea de que yo apareciera en la segunda las había puesto frenéticas. Estaban todas listas para algo de emoción y un cambio de aires.
Estaba en Nueva York haciendo prensa previa para Los Ángeles de Charlie, que había sido una experiencia completamente diferente para mí. Mi física, mi femenina y muy divertida. Era la primavera del 2003 y acababa de terminar las fotografías, la portada de Vogue, con Mario Testino. Mi amiga Sarah Foster me llamó y me preguntó si quería cenar con un grupo de amigas. Mencionó que Ashton Kutcher iba a estar allí, un actor que había estado en televisión durante un tiempo en las 70 shows y cuya estrella estaba en ascenso. Había tenido un éxito sorpresa con un programa de cámara oculta que había creado él mismo llamado Pundy y estaba de moda. Estaba en la ciudad para presentar Saturday Night Live. Ese fin de semana, todos nos reunimos en una habitación de un hotel al comienzo de la noche. Acababa de terminar el ensayo y necesitaba una ducha rápida. Estaba dando saltos por la suite con una toalla cuando me disculpé para llamar a mis chicas, a mis hijas. Estaba en el pasillo dándoles las buenas noches cuando se abrió la puerta. Y Ashton, ahora completamente vestido, se asomó. Me miró con una mirada seria, casi tímida en su rostro. Eso era lo más hermoso que he escuchado en mi vida, dijo. Luego cerró rápidamente la puerta. En ese momento pasó de ser un pequeño jugador lindo a alguien profundamente interesante. Esa noche en la cena fue como si no hubiera nadie más ahí. Me contó que había crecido en los campos de maíz de Iowa por la forma en que hablaba de sus objetivos. Me quedó claro de inmediato que tenía una ética de trabajo seria, una especie de creencia ahí, muy pueblerino, en el trabajo duro. Era alto y de pelo lacio y como yo había empezado su carrera como modelo, pero me gustó que su atractivo tuviera algo de sesgo. Se había roto la nariz varias veces y eso le daba un rostro con un aire peculiar. Era sociable, cálido y animado, y yo sentí una alegría radiante en su compañía. Cuando todos los demás estaban listos para irse a casa, todavía no habíamos terminado de hablar. Yo estaba en mi apartamento en el San Remo, que obtuve tras el divorcio de Bruce. Había decidido venderlo, así que apenas había muebles, solo mucho espacio, 3 pisos y unas vistas impresionables de Central Park. Invité a Ashton para que volviera conmigo y nos quedamos despiertos toda la noche, hablando, contándonos nuestras historias de vida y entendiendo todo lo que decía la otra persona. Estar a su lado era muy dinámico. Unas semanas después de ese primer encuentro, Ashton y yo finalmente tuvimos la oportunidad de volver a vernos en Los Ángeles. Habíamos pasado tanto tiempo hablando por teléfono que fue casi abrumador verlo en persona. Solo el roce de su mano era eléctrico, porque ya había tanta emoción detrás de ello. Ashton y yo supimos que de inmediato queríamos tener un bebé. Juntos siempre fue solo una cuestión de cuándo. Me había lanzado a tener una familia con Bruce y esta vez primero quería construir una base en la relación. Quería tiempo para que disfrutáramos el uno del otro, pero también tenía 40 y tantos años. Para eliminar la presión del tiempo a menos de un año de nuestra relación, decidimos congelar embriones. Me ofrecieron una película llamada Half-Life, que se suponía que sería la gran continuación que mi equipo había conseguido para mí después de Los Ángeles de Charlie. Estoy segura de que la mayoría de ustedes nunca han oído hablar de ella. Lo que les dice algo es un guión interesante, una historia de suspenso y fantasmas, sobre una exitosa escritora de novelas policíacas que se siente atormentada por la culpa de la muerte accidental de su hijo. Pero había problemas de dinero. El director era desconocido y filmado significaría estar lejos de mis niñas durante un mes antes que pudiera venir a verme. Más tiempo del que habíamos estado separados nunca. Ashton me dijo que lo hiciera. Las niñas se quedarán aquí y yo volvería a casa a cenar todas las noches. Dijo, mantendrá la vida familiar como si nunca te hubiera sido. Filmamos en Gales y Cornumales. Antes de irme a Los Ángeles me rendí y les compré dispositivos a las 3 niñas que se pudieran comunicar conmigo cuando quisieran. La tecnología había llegado al punto de que todos se enviaban fotografías, mensajes. Extrañaba terriblemente a mis niñas y a Ashton, aunque parecían felices con el flujo de fotos que intercambiábamos. Me fui a México para un viaje romántico de San Valentín, en un camino de pétalos de rosa que atravesaba la suite principal hasta una bañera iluminada con velas. En nuestras primaveras vacacionales en solitario, juntos y realmente nos divertimos. Una noche nos pusimos algo de ropa y salimos a cenar. Ashton estaba disfrutando de una copa de buen vino tinto cuando dijo, no sé si el alcoholismo es algo real, creo que es todo cuestión de moderación. Yo quería ser esa chica, la chica que podía tomar una copa de vino en la cena o un trago de tequila en una fiesta. En mi mente Ashton también quería eso, así que traté de convertirme en eso. Una chica divertida y normal, no pensé. Este es un chico de 20 y tantos años que no tiene idea de lo que está hablando. No pensé. Tengo casi 2 décadas de sobriedad y mi espalda. Y eso es un gran logro.
En cambio, busqué justificaciones para su argumento. Mucha gente se divierte demasiado en su juventud y luego desarrolla una relación perfecta, sana con el alcohol. Me dije en un momento dado, usé la comida como una forma de torturarme, y desde entonces había cambiado mi relación con la comida. Pero obviamente, sin dejarla del todo, podría hacer lo mismo con el alcohol también. De vuelta a nuestra habitación tomé una cerveza del minibar. En ese primer fin de semana, cuando volví a abrir la puerta al alcohol, fue toda una novedad estar borracha. Y eso era todo. Tenía todo bajo control. Me dije, dejamos México y volamos a Chicago, donde Aston estaba grabando a Oprah. Yo estaba mirando desde el camerino mientras él hablaba efusivamente de mí. Durante la grabación, podía ver a las mujeres del público suspirando. Luego fuimos a Florida para una gran carrera de NASCAR en Daytona, donde Aston fue el titular honorario. Había una habitación del hotel preparada para que la usáramos durante la carrera. Volvió a la habitación solo y metí la mano en el minibar para tomar otra cerveza. Nadie me estaba vigilando, por supuesto, pero no podía quitarme la sensación de que estaba haciendo algo malo. No puedes estar sobrio durante 20 años y no sentir que te vas a meter en problemas si bebes. Las palabras que usa AA para describir el alcoholismo son astutas, desconcertantes y poderosas. De verdad, puedo salirme con la mía, pensé. Y si solo bebo una cerveza, bebí todo el fin de semana, a sorbos furtivos y deliberados. Nuestra última parada fue en Miami, donde Sean Combs nos había ofrecido su casa en el Intracoastal Waterway. Era increíble, hermosa, y éramos solo los dos. Fue allí donde noté que se había retrasado la regla y se lo comenté a Ashton. Aunque hemos estado viajando y a veces eso altera las cosas, evadí la respuesta. No había nadie a quien pudiéramos enviar a la farmacia a hacer una prueba. De ninguna manera ninguno de los dos podía arriesgarnos a comprar una. Pero yo la sabía en mi interior. Fueron 24 horas largas y emocionantes. Le envié un mensaje a Hunter y tenía una prueba esperándome en la casa. Cuando regresamos a Los Ángeles al día siguiente, cuando vi aparecer el signo más, me quedé en estado de shock. Luego emocionados, luego preocupados y luego volví a pasar por todo el ciclo de emociones. Pero cuando se lo dije a Ashton, su reacción anuló mis emociones encontradas. Estaba emocionado. 6 semanas después, en Parrot Cay, me propuso matrimonio, me pidió que fuéramos a la playa a ver la puesta del sol y luego se arrodilló y me regaló un hermoso anillo vintage de Cartier. Me sentí muy abrumada. Le dije que necesitaba pensarlo. No quería que sintiera que tenía que casarse conmigo solo por estar embarazada, pero lo amaba y sabía que él me amaba y sabía que este bebé consolidaría nuestra familia. Nos uniría a todos en el nivel más profundo. Al final de la noche dije que sí. Hace poco vi un viejo videoclip mío en el episodio de Late Show con David Letterman. Era de 1994 y estaba ahí para promocionar la película Disclosure. Letterman dijo, acabas de tener una gran vida, tienes una vida de cuento de hadas. Fue poco después de que naciera Talúa y habló de mis hermosas hijas. Y eres una mujer hermosa, continuaba. No podrías tener más éxito, tienes un marido al que le va bien, bromeó. Y cada película en la que participaste resulta no solo una buena película, sino un gran éxito. Parte de eso era, por supuesto, un intervole, un anfitrión que adula a la invitada para que se sienta cómoda para traerla ante las cámaras. Empezamos a comprar artículos para la habitación del bebé. Mi amiga Soleil Moonfried, cuyo marido era socio de producciones de Ashton en ese momento, también estaba embarazada y estábamos emocionadas de estar juntas en esto, de tener un círculo de amigos padres primerizos listos para usar. Era una niña, la llamamos Chaplin Ray, en honor a una mujer que conocía en España, que fue mi intérprete cuando estaba haciendo prensa para J.E. Me encantó el nombre y me encantó mi nueva niña. Con cada embarazo, una mujer tiende a verse más grande, más rápido, y cuando me quedé embarazada de Chaplin me volví colosal. Lo mantuvimos totalmente oculto. Solo Bruce y las niñas y nuestro círculo más cercano sabían que estaba embarazada. No quería que mi hija menor viniera al mundo como pasto de los tabloides. Y gracias a Dios, casi 6 meses después de mi embarazo, justo en el momento que íbamos a comenzar a contárselo a todo el mundo, fuimos al consultorio del médico. Me hizo una ecografía habitual, pero esta vez no había latidos del corazón. Registré ese silencio mortal. En lugar de la hora familiar golpeteó un pequeño corazón de Chaplin y vi la expresión en el rostro del médico. Si nunca has perdido un bebé, es posible que pienses que es un abu pip espontáneo. Es
algo tan grave es difícil de recordar, pero estoy segura de que yo también solía sentirme así, como si fuera una pequeña desgracia médica. Un revés decepcionante, pero no devastador. Pero cuando se trata de tu bebé, a quien ya amas y consideras un miembro más de tu familia inmediata, no se siente como una derrota menor, se siente como si tu hijo hubiera fallecido. Estaba diezmada. Pasé el modo de supervivencia. Traté de permitirme llorar, pero era tan confuso. ¿Cómo podía llorar a una persona que nunca había estado en el mundo? Ni siquiera sabía qué era. Solo sabía que la quería de vuelta con cada molécula de mi ser. Ashton hizo lo mejor que pudo para conectarse conmigo en mi dolor. Él trató de estar a mi lado durante la pip, pero no podía entender realmente lo que yo sentía. En primer lugar, no había gestado a este bebé, y en segundo lugar tenía 20 años en ese momento. No había llegado ni remotamente tarde al juego de la paternidad. Sus posibilidades no se estaban agotando, y mucho menos, de repente me di cuenta de que las mías sí. Había tenido mucha suerte de quedar embarazada de forma natural a los 40 años. Tenía miedo de no poder hacerlo de nuevo. Literalmente no podía dar de luz, y mi dolor parecía insondable. Seguí con los movimientos de la vida, pero no sé si estaba completamente metida en ella. Hace poco encontré una nota que Talúa me escribió en ese momento. Decía: lamento mucho que hayas perdido a tu bebé, mamá, pero todavía yo estoy aquí y te amo. Estaba segura de que era mi culpa. Si no hubiera abierto la puerta a la bebida, nunca habría perdido a mi bebé. Peor aún, todavía fumaba cuando me enteré de que estaba embarazada, y me llevó unas semanas dejarlo por completo. Me atormentaba la culpa y estaba convencida de que lo había pasado era culpa mía. La bebida se entrelazó con mi dolor. Había tenido una experiencia devastadora. Bebo, está bien. Eso es lo que me decía a mí misma. Pero en algún lugar dentro de mí sabía que no había nada bueno en la forma en que me relacionaba con el alcohol. Ashton, mientras tanto, había vuelto a su modo de construir un imperio. Yo estaba sola conmigo misma, sin trabajar, repasando una y otra vez lo que hice y lo que me perdí durante mi embarazo. ¿Qué podría haber hecho que esto sucediera? Pero todavía tenía un rayo de esperanza. Podía intentarlo de nuevo. Ahora sabemos que queríamos esto. ¿Está realmente claro? Sigamos adelante. Decidimos casarnos. Nuestro maestro de cábala sugirió que sería sanador, que profundizara nuestra conexión, uniendo dos almas en una sola. Me lancé a planificar la boda. A principio se decía que nuestra relación era un elaborado truco publicitario. Era ridículo y difícil que la gente creyera que una mujer mayor y un hombre más joven pudieran estar felices y enamorados. Aunque nadie pestañaba cuando la situación es el revés. Bruce y su esposa, por ejemplo, tienen una diferencia de edad de 23 años, y nadie me ha dicho nada, ni pío. Pero cuando Ashton y yo nos casamos el 24 de septiembre del 2005, ya habíamos pasado por muchos desafíos reales. Como pareja, en los 2 años que llevábamos juntos, no parecía que no estuviéramos precipitando. Todo lo contrario, estábamos celebrando un amor que ya había sobrevivido a la prueba de fuego. Hice esfuerzos hercúleos para mantener nuestra boda en privado, con la ayuda de Hunter y el padre de Ashton, Larry. La lista de invitados era pequeña, solo nuestros amigos familiares cercanos, y la mayoría de ellos pensaban que venía una fiesta de inauguración en la casa. Las renovaciones de nuestra casa en el árbol Zen acababan de terminar, y celebramos la ceremonia ahí. El padre de Ashton, su madre y su padrastro vinieron, junto con su hermano gemelo Michael, su hermana mayor Tausha y su sobrina Dakota. Bruce estaba ahí con las niñas, por supuesto, y en representación de mi familia, George y mi tía Diana, Morgan. Lucy Lou llevó después de que la ceremonia ya estaba en marcha y se escabulló en su asiento con una expresión de sorpresa y alegría en su rostro como un regalo de inauguración de la casa bajo el brazo. Una semana después de mi 49º cumpleaños, el 11-11-11, Ashton se mudó. La declaración que hice a través de mi publicista fue breve, pero destiló perfectamente mis sentimientos. Es con gran tristeza y un gran pesar que he decidido terminar mi matrimonio de 6 años con Ashton. Como mujer, madre y esposa hay ciertos valores y votos que considero sagrados, y es con este espíritu que he elegido seguir adelante con mi vida. No podía comer. Me encogí a 46 libras, esquelética, empecé a tener dolores de cabeza cegadores, me dolía todo el cuerpo y por dentro tenía el corazón roto. Sentía ganas de rendirme. Lo único que podía pensar era cómo he llegado hasta aquí. Me fui de viaje con mi hija Runner para Navidad. No estaba en buen modo y me comporté mal.
Una de mis amigas estaba con nosotras y yo estaba siendo un poco demasiado coqueta. De esa manera triste en que a veces puede actuar una mujer cuando busca validación. Empecé a buscar de la medicación para la migraña. Nada loco, pero estaba desmoronada. Algo tratando de salir de mi dolor. Encontré una manera. En esa fiesta, en mi sala de estar en enero del 2012, no hice nada más que lo que hacen los demás. Runner, algunos amigos de ella, algunos amigos míos. Inhalé un poco de pip, fumé un poco de pip, que es como maripip. No es que me volviera loca y tuviera una sobrepip. Acabo de tener una reacción extraña, una convulsión, que aparentemente no es tan poco común cuando la gente usa pip. Pero en un nivel más profundo, consideraría siquiera consumir Dropi con mi hija, allí, si estuviera en mi sano juicio. Por supuesto que no. Me asusté mucho cuando Runner me vio. Ella, ahí, semiconsciente en el suelo yo. Pensé que podría morir frente a ella. Estaba completamente asustada y después de esa noche se unió a sus hermanas menores en negarse en hablarme. Esa fue la peor parte de lejos. Peor que saber que Ashton vería esa historia. Peor que mi corazón roto. Ser madre era lo único en lo que estaba segura de que era realmente exitosa en la vida. Pero, ¿cómo exitosa podría ser si ninguna de mis hijas me hablaba? ¿Cómo llegué aquí? Me sentí maltratada por mi familia. Estaba enojada porque mis hijas no me mostraban compasión y porque Bruce se negaba a interceder. Y me avergonzaba haberme puesto en esa posición. Todos querían que fuera a rehabilitación, lo que me parecía una locura. Voy a aparecer en rehabilitación y decir, me llamo Demi y no debo. Y una vez me hice un látigo. Sabía que el verdadero problema no eran las drogas ni el alcohol. Me sentí tan perdida. Y me despertaba por la mañana y pensaba, no sé qué diablos hacer. ¿Cómo voy a superar este día? Tenía tanto dolor, tanto físico como emocional, que apenas podía funcionar. Rara vez salía de casa, excepto para dejar salir a los perros. Esa sensación de no estar anclada por todas las necesidades de todas las personas y mi papel como cuidadora era insoportable. No estaba sucediendo gran cosa en mi carrera. Incluso si hubiera sucedido, estaba demasiado enferma para trabajar. No tenía más opción que estar conmigo misma y lo odiaba. ¿Es esta la vida? Porque si es así estoy acabada. Sabía que tenía una opción. Podía fallar sola, como mi padre. O podía preguntarme de verdad, ¿cómo llegué hasta aquí? Y tener el valor de afrontar las respuestas. ¿Cómo llegué hasta aquí? Llegué hasta aquí porque tuve una abuela que aguantó a un marido mujeriego, que era encantador, apuesto y carismático, y sintió que no tenía más opción que tolerarlo, porque se casó con él. No tenía la educación ni la independencia para liberarse, así que se las arregló y enseñó a sus hijas a hacer lo mismo. Llegué hasta aquí porque tuve una madre que se casó con el amor de su vida, pero luego vivió en un estado de disfusión total de amor, odio, con él, hasta que él se quitó la vida. Ella siguió eligiendo hombres que la maltrataran cada vez más al final de su vida, y cuando falleció nunca había experimentado la paz. Llegué hasta aquí porque soy el producto de un juego de poder de mi madre, para recuperar a mi padre a su lado. Hicieron lo que siempre habían cuando se encontraban en problemas, mintieran. Llegué a este mundo ya, envuelta en un secreto, hija de otro hombre, equivocado. No recuerdo un momento en el que no me preocupara. Está bien que esté aquí, y no lo estaba en realidad. Llegué aquí porque no podía soportar enfrentarme a la pregunta ¿cómo se siente que tu madre te prostipip por $500? Llegué hasta aquí porque respondí a la vertiginosa falta de seguridad y el cambio constante de mi infancia, volviéndome fuerte y adaptable. Pasé gran parte de mi vida adaptándome a nuevos entornos, nuevas escuelas, nuevas personas, nuevos directores, nuevas expectativas. Y no era concebible hacer ajustes en función de cómo soy o de lo que necesito. Nunca aprendí eso. Creo que vivía en un estado de confianza tal que no sabía realmente cómo estar en el mundo, en la vida, de manera cómoda. Por eso, era muy raro que estuviera totalmente aquí para eso. Llegué hasta aquí porque me esforcé tanto que quería ser diferente a mi madre y me hice cargo de todos menos de mí misma. Me esforcé una y otra vez para ser la madre de mis hijas, que ellas necesitaban, la esposa de Bruce y luego de Ashton que querían. Pero ¿qué necesitaba yo? ¿Qué quería? No era tarea de nadie más que mí averiguarlo y exigirlo, y no era tarea de nadie más convencerme de que lo merecía.
Llegué hasta aquí porque cuando conocí al hombre de mis sueños, tratar de permanecer cerca de él se convirtió en mi adicción. Aston me había parecido la respuesta a mis plegarias, pero cuando nos conocimos yo tenía la experiencia y la preparación para comprometerme de verdad para él. Todavía era el viaje. Todavía estaba tratando de descubrir quién era, lo que no tuve en cuenta del todo. ¿Y quién querría hacerlo? Cuando Aston y yo nos enamoramos, es lo que era mágico para mí. Lo que era mágico para él tal vez no fuera lo mismo. Sentí conexión común. Él se bajaba de un avión privado por primera vez y entraba en mi casa, en mi familia, que yo había creado hace mucho tiempo, y yo tenía un corpus de trabajo bien conocidos en el mismo campo que él, y aspiraba a conquistar. Yo tenía 40 y tantos años y había tenido una vida intensa con un ex marido importante y 3 hijas, y la vida adulta de Aston apenas estaba comenzando, tanto su vida personal como su carrera. Yo no veía todo eso porque estaba dentro de ella. Me sentí como una niña de 15 años que espera gustarle a alguien. Emociones que si hubiera tenido una educación más segura y saludable podría haber sido capaz de sentir cuando tenía esos 15 años. Llegué aquí porque elegí hombres con las mismas cualidades que mi padre y mi abuelo, y me volví al revés, tratando de complacerlos. Llegué aquí porque nunca lidié con todo el rechazo y el desprecio que se presentaron a lo largo de mi carrera. No podía arriesgarme a sentir lo que eso podría sentir si realmente lo aceptara. Sería demasiado aterrador, un esfuerzo excesivo de un sentimiento mucho más profundo dentro de mí, de que algún día, de alguna manera, habría una especie de gran powwow en el que todos estarían de acuerdo. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? No se le permite estar aquí. No es lo suficientemente buena. Es sucia. Sáquenla, sáquenla. Llegué aquí porque desde el primer día me he estado preguntando, ¿está bien que esté aquí? Y finalmente llegó el momento de que me dijera a mí misma, sí.